going to the unit number 4, I want to express my comments about the last exam. I am so happy, but also I'm a little worried. Okay? I'm happier than worried. That's a good thing. I'm happy. I'm glad. I like it, the result of your exams. Okay? Because you have great results. I mean, more than 50%. Okay? If this is the last exam, if this is the last day with this exam, you pass the level because you have the knowledge. Let's imagine this is the last exam, this is the final exam, and you passed. You passed the first part of your level. That's it. You passed it. You did it. Okay? You did it. The first part, the first 3 units, you pass. Okay? So you are ready. You are ready to continue the other 3 units. That's amazing. That's amazing. I got a good. Yeah. So that's why I wanted to say you. Congratulations, you got it. You got it the first 3 units. Okay. And now I'm gonna tell you my worries. En todos, en general, no voy a decir nombres, porque ya cada uno, cuando les envíe sus detalles a su privado van a saber, ¿ya? Pero en general, solo tenemos un pequeño detalle, o sea, necesitamos reforzamiento, clases de reforzamiento, en la parte de future forms. ¿Ok? Muy pocos, pero igual. ¿A qué me refiero con esto? Que en el puntaje de future forms, cuando tenían ustedes que realizar ejercicios de future usando will, be, going to, and present continuous form, hay todavía dudas, debido a que el puntaje arroja un puntaje menos del 50%. ¿Ok? Narrative tenses es otro punto débil que tenemos. Future forms and narrative tenses. Narrative tenses en el sentido de, en el objetivo. Nuestro objetivo era tell a story, right? When I have a story and I have to tell my story to you, what grammar tense do I use? I use simple past, past continuous, past perfect, or present perfect. What grammar I need to express my idea. ¿Ya? Narrative tenses. Más allá de la gramática, más allá de conjugarlo, cuando les digo simple past, conjugación del verbo. Conjugación. Esto hasta hoy, si analizamos en level number 7, es un error básico. Es decir, si yo he llegado hasta acá, no porque ya esté en level 7, no descuiden la conjugación de los verbos. No lo descuiden. ¿Ok? Repasen conjugación de verbos en simple past y en past participle. Las dos conjugaciones. Simple past and past participle. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo es? ¿Cambia o no cambia en el simple past o el past participle? Porque el past participle es el que necesito para trabajar oraciones en present perfect, en past perfect y en future perfect. Es la misma conjugación. ¿Ok? Necesito saberme el past participle del verbo, porque ese past participle lo voy a usar en 3 tiempos gramaticales. Bueno, 4, pero principalmente 3, ¿no? Los perfects, present perfect, past perfect, future perfect. ¿Ok? Incluso en los tiempos de continuo, porque necesitan el auxiliar be en past participle para hablar de present perfect continue, de past perfect de continue y de future perfect continuous. ¿No? Entonces necesitamos repasar esa conjugación. Aquí nuestro problema específico en level number 7 es cómo utilizar los tiempos gramaticales.
Es decir, en mi historia, en mi presentación, cómo utilizo el cómo utilizo el past continuous y el past perfect. ¿Ok? Entonces, esos detalles. Luego en future, lo mismo. No es que no sepamos hacer un future, sí sabemos. Lo que no sabemos todavía es cuándo exactamente usarlo. ¿Ok? Future form uses. Tenemos 3. Y cada uno tiene un objetivo, tiene una situación. ¿Ya? Entonces, esos datos a repasar todos. Así hayan sacado buen puntaje, denle en una repasada también. Y los que sacaron puntaje abajo, ya los tengo listos, solo que no se los he mandado todavía. Pero todos tienen puntaje de 20 puntos que vale el examen. A ver, espérenme. El puntaje más bajo ha sido 15 de 20. ¿Ok? Y una persona que tiene un puntaje menor de 15 puntos sobre 20. Pero después todos, la mayoría tiene arriba de 15 en el examen escrito. En el examen oral, ya a cada uno les he dejado datos generales de cómo les fue en el examen oral. Pero también tienen buenos resultados. O sea, de 15 que vale el oral, tienen arriba del 50%. ¿Ya? Que eso los voy a mandar tan pronto acabemos la clase, ya lo tengo listo y para no olvidarme, tan pronto acabe la clase de hoy, te los voy mandando a su privado, ¿ok? Con los comentarios y el detalle de dónde han fallado. Pero estos son los resultados que arroja por lo menos hasta este momento, ¿ya? Ese es por ese lado. Después, ¿qué más será? La parte de vocabulary, todo sin exagerar, ¿ok? La mayoría de todos los que estamos aquí han sacado excelente nota, 100% en vocabulary. ¿Ok? Y ustedes lo pueden verificar, ustedes tienen los ejercicios y están evaluados. Uno que otro no pudo terminar los ejercicios por falta de tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, me han dejado sin realizar el reading, otros me dejaron sin realizar el listening, porque se enfocaron más en la parte del writing. ¿Ya? Que es la sección donde tienen que escribir. Pero eso me indicaron que fue por falta de tiempo, no es que no sabían nada y lo dejaron así, sino por falta de tiempo. ¿Ya? Entonces, ese es my comments, my feedback, generally about your exam. Okay? I'm so glad for you. I'm proud of you because you did it. You did it. Lo único que hay que arreglar ahora es la parte del speaking. ¿Ok? Y cuando están conmigo, cuando están con alguien donde tienen que expresar todo su English, pues no los controlen los nervios. ¿Ok? No los controlen. Si vamos bien, si hemos sacado bien, es por algo. ¿Ya? Just try to be a little bit more logical. Control your feelings. Control your feelings. ¿Ok? De nada sirve sacar excelentes notas. Bueno, no es que de nada sirve, pero es que no nos ayuda mucho. Estamos buenísimos en la parte del grammar, sacamos 100 sobre 100, pero si no lo podemos expresar, viene a ser casi lo mismo, ¿cierto? Si el objetivo del English, pues es comunicar la información en English. Entonces, ¿cómo hago? Si ya lo sé, pero no lo uso, no sé cómo usarlo. O no controlo, no manejo la situación en la que tengo que utilizar English. ¿Ya? No se guarden su English solo para el examen oral. Úsenlo. Aquí, úsenlo. Tienen cómo usarlo. Ya, ¿qué más está por aquí? Eso sería. Ya, tan pronto termine la clase de hoy, empiezo a mandarles a sus privados sus puntajes exactos y my personal comment. Una cosa que quiero mencionar es los trabajos. ¿Okay? Una cosa son los exámenes y cómo vamos con trabajos. Cómo vamos con los otros 30 puntos que tengo por allá volando, sacando los exámenes de lado. ¿Ya? Hasta ahora,
En cuanto a workbooks, tengo a Tania, a Camila, a Miguel Ángel, a Jorge, que no han hecho presentación de workbooks. Entonces, hasta ahora, ustedes no tengo dónde evaluar, de dónde sacar 10 puntos. Si el examen, si el día de clases, el día final de clases es hoy, ustedes solo tienen exámenes. No tengo de dónde más apoyarme para subir nota. ¿No? Ahorita están con los 15 puntos. ¿Ya? Es la primera mitad del nivel, entonces todos sobre 15. De los 30 puntos que tengo que aumentarles, ya están 15 puntos acá. ¿Cierto? Si no me han presentado workbook, ¿de dónde saco los 15 puntos? Notas para los 15 puntos. Y en Richmond, en las asignaciones que he mandado, hasta ahora, que son 3. Carlos José, María Rocío, Marcos Rea, Camila, José Carlos Vaca. No tengo registro que me... Bueno, a excepción de Carlos Vaca, que me ha hecho el último, pero el resto no ha hecho asignaciones que yo he mandado. Ni uno. ¿Ok? Las asignaciones con los workbooks se juntan. Entonces aquí no hay. Los otros, no es que los otros hayan presentado todos. ¿Okay? Los otros me han presentado 1, 2, me han subido un workbook, no me han subido el otro, entonces están así. ¿Ya? El class material, que es lo que tienen que hacer en Richmond, el icono de Richmond que está siempre disponible. ¿Ok? Aquí ya no sé cómo más, porque ustedes siempre tienen el trabajo disponible. O sea, no me pueden decir a mi teacher, usted me manda cuando yo no tengo tiempo. Siempre está abierto ese ejercicio del class material en Richmond Platform. Vean acá, escuchen aquí. Consuelo, Carlos José, Marcela Belén, Tania, Diana, Ana Paola, Miguel Ángel, Carlos José Vaca, Jorge Clemente, Jessica Vocal, a excepción de Tania, que me ha hecho solo la primera unidad, y María Sueli, que solo me hizo la primera unidad. El resto no tiene nada hecho. Nada hecho en el class material. ¿Ok? Hasta ahora, las primeras 3 unidades que ya han sido evaluadas no tienen nada hecho. ¿Génesis? ¿Eso es lo que está en Richmond? ¿Es igual significa puntaje? Claro que sí, Génesis. Y siempre les recalco. Todo lo que hemos hecho en Richmond Platform es puntaje. La plataforma no es una opción, se tiene que, porque eso afecta mi puntaje. ¿Ok? Se tiene que. ¿Qué se tiene que hacer? Cuando ustedes vienen aquí al Class Material, este icono que yo estoy moviendo, este de aquí, ¿lo ven, cierto? Este de aquí, vengo a mi libro, este libro de aquí, que yo muevo, y empiezo a trabajar. Unit number 1, unit number 2, unit number 3. Esto afecta mi puntaje. ¿Génesis? Teacher, excuse me, una pregunta. Aquí en la plataforma, a pesar de trabajar de las 3 unidades, cuando nosotros terminamos, ¿le aparece a usted o nos aparece únicamente a nosotros? Me aparece a mí. ¿Le aparece entonces nuestro avance que avanzamos igual, no? ¿O es que hay que darle algún icono para enviar? Ustedes solo hacen y eso me llega a mí. O sea, no necesitan mandarme nada. Ah, ya, teacher. Gracias. Voy a mencionar a los últimos. Esta lista que voy a mencionar es de aquellos que no tienen ningún registro. Yo he entrado y no tienen nada de notas. Y ahí donde acabo de mostrar de Richmond Platform. ¿Ya? Esperen ahorita, ¿dónde está? Vuelvo a mencionar. Consuelo, Carlos José, Marcela Belén, Tania, que solo Tania ha hecho la primera unidad, Diana, Ana Paola,
Miguel Ángel, José Carlos, Jorge Clemente y Jessica. ¿Ok? No hay. No hay. Entonces, no dependan solo de los puntajes de exámenes, porque los puntajes ya vieron que no sacamos. Incluso si sacan 15 sobre 15, 20 sobre 20 en los exámenes, que no ha sido el caso esta vez, nadie ha llegado a los 20 puntos. No les da porque se quedan con 69, 70. Si no me hacen nada de trabajos, no me presentan nada, se quedan con 69 o 70. ¿Ya? La asistencia cuenta. Ahí, si nunca se han faltado, ok, cuenta porque tienen ahí y la participación de los trabajos, de los links que manda en clase, de los paragraphs, de los comentarios que mandamos en el WhatsApp, ¿cierto? Que a veces trabajamos en el WhatsApp en clase, eso cuenta. ¿Ya? Por lo menos ahí estamos guardando los 10 puntos que son participación y asistencia, que van juntos. Por lo menos ahí. ¿Ya? Pero no pongan todo en una sola canasta. ¿Ok? No se confíen, es lo único que les digo. Génesis. Sí, perdón. Yo he avanzado, pero tengo un problema últimamente que es que el audio no me da. Intento y me dice que ocurre un error y lo reinicio, salgo, entro y nada con el audio. ¿Audio en dónde? En esos ejercicios donde tienes que poner tu pronunciación. No, con los de pronunciación no los estoy tomando en cuenta. Exactamente por eso. ¿Ya? Por eso. Pero los demás sí arrojan puntaje, los demás sí se pueden hacer. Solo los de pronunciación en cada unidad no los tomo en cuenta. O sea, si no lo hacen, está bien. ¿Ya? Solo eso. Ya, gracias, teacher. Ok. Entonces, hasta ahora vamos ahí. ¿Ya? Lo que trabajamos en clases, los comentarios que hacen, las opiniones que hacen aquí, lo que escribimos en el WhatsApp durante clases, el hecho de venir acá también cuenta. Esos son solo 10 puntos fuera de exámenes. ¿Ya? Cuenta. ¿Ok? No se me asusten. Pero ¿y lo demás? ¿Ya? Se los digo desde ahora porque hay tiempo todavía. ¿Ya? Desen un tiempito. Desen un tiempito para hacer los trabajos. Ayúdense. ¿Ok? Lastimosamente al final todo depende del puntaje. Y si no hay de dónde sacar, pues no sé qué más hacer. Ayúdenme a pasar. ¿Ya? Marcela. Una consulta. Yo me equivoqué. Entré a la plataforma, hice otras actividades. Después me di cuenta ya era tarde. Pero bueno, tenemos la opción de poder hacer todavía la unidad 1 y 3 o ya no. Ya no, porque ese reporte ya se bajó y ya se subió a donde yo tengo que, porque no solo me lo quedo yo, sino que mando el reporte pues arriba. ¿Ya? Me exigen ese reporte, entonces ya no, cuenta la segunda parte. ¿Ok? Todavía cuenta por los otros 15 puntos o 10 puntos que tiene. Y las personas que no han entrado a clases, una vez o hasta hoy, ¿ok? Recuerden que durante las clases de sábados solo tienen 2 permisos, es decir, 2 licencias en la que no afecta su avance, en la que no afectan en sus notas, solo 2 oportunidades. ¿Ok? Solo 2, no más. Tercera, cuarta, están perdiendo, al no venir una tercera, una cuarta vez, están perdiendo el derecho a notas. Y eso pues es reprobación inmediata. ¿No? Porque no se les sube las notas de los exámenes. Entonces, tienen derecho, y eso les quiero aclarar, para otros niveles. Si ustedes hoy incurren en la cantidad de faltas de cualquier horario, ya sea martes, jueves, lunes, miércoles, viernes o sábados, pierden derecho a nota, pero sí tienen derecho a las clases hasta el final. ¿Ok? Hasta el final. Porque ustedes ya pagaron el curso completo.
Entonces, así tengan 20 faltas, tienen derecho a estar hasta el final del último día de clases. Estar en clases. ¿Ya? Así que ahí se los dejo. ¿Ya? Ok, entonces vamos, ahora sí, con esta reflexión del sábado, vamos a unit number 4. ¿Ok? Unit number 4, new unit, places and home. Places and home. Vamos a dejar de lado un poquito el tema de people, porque ya lo vimos por secciones. En unit number 1 hablamos de communication, how you communicate with other people. En unit number 2 hablamos de story. En cierta forma es communication because you communicate your story, right? You communicate your information, you tell your information. En unit number 3 hablamos de people, relationships, verbs, how you create a relation or connection with other person, and how do you call that relationship name, right? Ahora pues vamos a hablar de otro aspecto, places and home, places in general, home, buildings, all that stuff, squares, cities, countries, towns, places and homes. Yep. En esta parte es más sencillo, empezamos sencillo, because we are going to remember quantifiers. And we are going to learn compound nouns. Al decir compound nouns, pues vienen a ser estos nombres que necesitan de 2 o más palabras, que se componen de 2 o más palabras. ¿Ok? No solamente uno como school, ¿cierto? School es un noun, una sola palabra que tiene significado propio. Ahora tengo que usar otra más para darle su significado correspondiente. ¿No? Compound nouns. Yep. So, in this questions number 1 says, what 3 things make your town or city great? Como ven, ya empezamos. What or mentioned or expressed opinion about 3 things that make your town great, beautiful, amazing. What make your town amazing? What make your city great? If you have to express your opinion about that, what would you choose? People, costumes, food, weather, festivals, holidays. Okay, what make your city great? Turismo, ¿cómo sería? Tourism. Carnival. Tourism, carnival. Carnival is a celebration. Yeah, carnival. This is the thing that make my city great. So you're talking about the city, not you. So you cannot say that make me. No, that make my town or my city great. So you're gonna use this one. You mentioned is carnival. Your town or city great. Carnival makes my city or town great. Okay, carnival is your answer. So you're gonna change that. Carnival makes my city great. Or in plural, it's the same. This is carnival. What was the other one? Tourism, right? Tourism, carnival. It's plural because you mentioned T and says make my city great. And you use this expression, make my city or make my town great. This is the thing.
This is the thing. So, what three, I'm asking you three, what three things make your city or make your town great? The Traditional dishes. biodiversity, the animals, plants, the tropic, Traditions, biodiversity, the nature, right? Nature, because we have many trees, lagoons, rivers, we have this nature's things, nature's biodiversity, traditions, Gastronomy, gastronomy, astronomy, typical food, right? Typical food. Teacher, lo correcto es decir traditional foods o traditional dishes. Traditional food. Food. It's the general one. When you talk about the country, let's say, in Bolivia, we have traditional food because you're talking about generally the 9 departments. But if you're talking about specifically Santa Cruz, specifically La Paz, or one department, it says traditional or typical dish. It's a typical dish here in Santa Cruz. In Santa Cruz, we have the majarito, which is a typical dish. We love it. It's a traditional dish here in my city, here in Santa Cruz, here in I think each province also have the typical dishes, right? In Valle Grande they have the specific one. In Camiri they have the specific one. In Portachuelo the same one. So typical dish is when it's a specific place. Traditional food is in general. Okay? Traditional food. Thanks. So there you are. Yeah. So what else? The culture and ethnic groups, the 36 in Bolivia. Exactly. Food, maybe people, ethnicity, music, right? Music, dances, different dances. The weather. The weather. We have the 3 weathers in the world in one country. The history. But then you're talking about the country. History. Santa Cruz, Beni, La Paz, Pando, they have their history. It's something great. You know all the things that happened in the past. What else? language. Languages, because you're talking plural, right? Here in Bolivia, we do not speak only Spanish. We speak Quechua, Aymara, Guarani, Vesiro, all of them are languages. So we have those languages here. Here in Santa Cruz, or here in La Paz, or here in Cochabamba also, right? People speak different languages. What else? So you write down, please, copy this way of answering. It says, what you mentioned, typical dishes, tourism, carnival, make my city great. And also great, you can change the adjective. Make my city unforgettable, amazing, a positive adjective. So you can add great, wonderful, gorgeous, memorable, you know?
Those adjective, positive adjective, very, very positive adjective. So there you are. Make my, great. Make my country, make my town, make my, incluso pueden hablar de neighborhood because it's a place. My neighborhood, my neighbor, parks, hospitals in your neighborhood make my neighborhood great. I mean, it's a good neighborhood. Where I live in, it's great because I have this, that, and that. Right? Por eso aquí la palabra city es intercambiable. ¿Ya? Si es un lugar, you can use these expressions. Make my city, make my town, make my neighborhood. Make my house. Right? My house. House is a place. If you have a garden, if you have your own room, or if you have, I don't know, what do you have that make your house great? Right? You are describing a place. What things make your place great, wonderful, amazing, incredible? So there you are. We have, talking about city, specifically city, we have cities below, according to each writer, what makes his or her great. Vamos a ver qué dicen los demás sobre sus otras ciudades. ¿Ya? So, dice, my city, as a short introduction, my city, with Melbourne topping the list of the best cities in the world to live. With Melbourne topping the list. Topping the list. That's a good example. Copy this, please. I give you permission to copy this. Topping the list of the best. Topping the list of the best in the to live. To live. Let's gonna do that. With blah 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 blah, topping the list of the best blah blah blah. I need a place here. In the, I need an area or a place, that's the same thing, to live. This is the expression. ¿Por qué? Porque con esto nosotros podemos construir igual ideas propias. Dicen, ¿dónde está? Aquí en el message. Si estamos hablando de neighborhoods, volviendo con la palabra neighborhoods, de todos los que conocen, por ejemplo, Las Palmas, Plan 3000, Plan 4000, entran en la lista Urbo, ¿cierto? Y los demás, ahí cada uno. If you're making a list of neighborhoods, of places, you say, with Plan 4000, topping the list, Plan 4000 is the number one, topping the list of the best neighborhoods, because you have a list of neighborhoods, and Plan 4000 is the number one. With Plan 4000 topping the list of the best neighborhoods in Santa Cruz to live. You know? With Melbourne topping. It's depending how you manage. Si vamos a hablar de country, ya yendo más grandes. With Benny o Pando, vamos a tomar a Pando. With Pando, topping the list of the best department, because Pando is a department, right? Of the best department in Bolivia to live. Ya no ponemos sin D, porque Bolivia no necesita D. Entonces ahí van ajustando. Okay, you create a list, and which is the number one? Which place is the number one?
Lo mismo con schools. We have many schools. Hospital. We have many hospitals. Universities. Malls. No sé si hay muchos. But you have at least 2 or 3. Yeah? Yes? Department and states are the same, right? And like the unit states are the same, no? The idea, yes, because you have US, it's a country. The country is divided in these big groups, which are states. The same with Bolivia. Bolivia is the country, and the country is divided in big groups first, but we call departments. It's equally. Different name, but equally idea. So that's it. This exercise you can use with places, many places. As I mentioned, you create schools, you create your list of schools, and then you mention the best one to study, right? En vez de to live, to study. Okay, o provinces. Si vamos a tomar el detalle específico, provinces. Provinces, departments, neighborhoods, houses, departments en el sentido de building departments. ¿No? Condos, different condominiums, right? What is the best condo to live if you have a list? So you can create that. We celebrate cities everywhere and I invite you to share what you love about your city. Please share what you love about your city. What makes your city great? Es el hashtag. Hashtag. Hash es esto. Y tag, pues es la etiqueta que usamos. ¿No? Hashtag. Hashtag, what makes your city great? And then you write that. Muy actual. Vamos con David. David, oh my God, I did work. I'm going to divide these into, and I'm going to ask to Marcela. Marcela, you're going to begin reading about David. And after Marcela, Diana. Yeah, you finish. Go. Okay, teacher. David. What I really love most about this city are the parks and green space. When you have a little free time, there's always an open space, urban park, or secret garden nearby where you can go to relax. One really interesting project, the High Line, is a 2.3 kilometer long park built on a left section of a former railway lane. It's a wonderful pedestrian area and has fabulous view of the Hudson River, Manhattan, and the New York City skyline. Okay, that's a good reading. Diana, please just repeat this from this place. Yeah, Klaus. In most big cities, there aren't enough. No. This part, repeat from here, please. Continue, David, but repeat from here. Is the One Rally, teacher? Yeah. Okay. One Rally is an interesting project. The High Line is a true. ¿Cómo se dice punto, teacher? Point. 2.3 km long park built on an elevated section of a former
line. It is a wonderful pedestrian area and has fabulous views of the Hudson River, Manhattan, and the New York City skyline. Okay. Okay. So the idea, you have it, right? The idea is that you have to mention what makes your city great. De aquí podemos tomar prestado el inicio de David. David nos está ayudando. Ustedes pueden expresar lo mismo. Dicen, what I love most about this city are, and then you mentioned, are the parks, hospitals, gyms, whatever. Garden, yeah. When you have a little free time, when you have, esta es otra introducción muy bonita. When you have a little free time, what do you do when you have free time in your city? What places are available, are open for you when you have time? Where you go? You go to parks, you go to different places, right? Because you have time. Nearby es una palabra que se utiliza para expresar que estos lugares pues están cerca, ¿ok? Cerca de donde yo vivo, donde yo trabajo. Entonces no tengo que irme a la otra punta para estar en un lugar bonito. Entonces, Urban Park, Secret Garden, nearby, where you can go to relax. Yeah? Where you can go to relax. Those places that you go when you have time are nearby your home or nearby your work place. ¿Ya? Ese es el calificativo. 2.3 kilometer. Built on an elevated section. Built on, pues es este lugar, ¿cierto? Este park, que es un beautiful park, está hablando de la ubicación. O sea, al parecer tiene relieves, entonces the park is here, so you can observe other things. This park is here, is up, is built on an elevated place or section of a former railway line. It's a wonderful pedestrian area. Pedestrian area es lo que pueden observar ustedes ahí en la foto. ¿Ya? This place where people can walk. ¿Ya? Is this area where people can walk. Okay? Pedestrian area. Do we have, right? If you go to the park, which is in front of the Cine Center, there is a park, right? And also you have this area, this section that people can walk. And we did not destroy the garden. The garden is one area, pedestrian area is another place, another section of the park. So you can walk here and observe the garden, the water fount, and all that stuff. Yeah. The Manhattan and New York City skyline. That's it. What I love most about my city are, and then you mentioned, when you have free time, also there are many places nearby. There are wonderful, or it's a wonderful place, or it's an incredible place. Aquí nos van a ayudar bastante los positive adjectives. ¿Qué tanto de positive adjective conocen? Porque aquí van a explotarlos todos. Estamos hablando de places that you loved. You love the places, so express your ideas with very, very positive adjectives. No nos podemos quedar solo con, oh, it's beautiful. No, you need to use more. Vamos con Klaus. ¿Qué dice Klaus about their own place? Teacher, excuse me.
when say the New York City skyline is rascacielos. Yeah, that's it. Fabulous views of the Houston River, Manhattan, and the New York City skyline. There you are. O la otra palabra es skyscraper. Right? Skyscraper, donde participa la roca. Génesis. No, que me gustaría leer igual. Ok, thank you. Ya, entonces vamos con Génesis, close, and this part, and ¿quién nos tenía levantado? And Tania. Ok. Genesis, you first, and then Tania, you continue. Vamos. In most big cities, there aren't enough roads that are safe for bicycling, but here in Copenhagen, there are over 400 kilometers of bike paths, so you can ride everywhere with no danger, avoiding traffic jams and staying in shape at the same time. There aren't many people who regularly use a car here. In fact, most people go to work or school by bike or on foot. Some use the cycle snake and an elevated bike path over the harbor. It was built especially for bicyclists, and the views from it are spectacular. Nightlife here is amazing. No, ni así. Spectacular. 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 There you are. In most big cities, there are enough roads. Ahora vamos a hablar de roads. Ya no hablamos de lugares en particular como parks, como gardens, sino hablamos de roads. Estos ya que son pues, para que nosotros nos movilicemos. ¿Ya? Roads. Hay diferentes roads. But what I like best Este que está Tokyo, hablando justo de lo que tienen aquí en la imagen. Este es un road what I like best con un about propósito Tokyo are the específico. unusual For places to bicycles. eat out. Now, That's this is a weird. road for bicycles. Super. Entonces, that are safer for bicycling. Bicycling es la actividad, el hecho de usar este vehículo y transportarse. ¿No? Esto es bicycle. Bicycling, sorry. Bicycling. Copenhagen is I a had city, dinner at so a no problem seafood with that. restaurant south, where the tables Bike are on a boat, path. on a bus Bike path. path. ¿No? A este tipo de espacios que tenemos para movilizarnos con este vehículo, usamos path. Path. Boats We have are on a boat bike and you path catch your because they are, own bueno, fish son roads, on the pero el nombre aquarium, específico es which path the because it's chef used for bike. then cook for you. Bike It was path. lots of fun. It's describing this. We know danger, avoiding traffic jams. Traffic jam es lo que se crea, la situación que se crea, ¿cierto? When you are in the traffic, there are a lot of cars, y ninguno se puede mover. ¿Cierto? Because there are a lot of cars. Entonces se crea esta situación en traffic jam. Traffic jam. Entonces con bike no pasa eso, ¿cierto? Stay in shape, también una ventaja. Stay in shape. Teacher, More people. Yep. a question. Traffic jams is the compound noun or is It's a compound noun. Exactly. jams never is only in the words on or on a text? Or, No. Or what is the meaning the jams? Jam alone is something that you eat. It's a food. Jam alone. Traffic jam is a different meaning. To mention this, because you have a lot of cars in the avenue, right? And they cannot move. This is traffic jam. Use traffic and jam to create this definition. Yeah? Regularly use a car. Most people go to work. First, cycle snake. Cycle snake, otra descripción,
¿ok? Otro nombre que recibe por la forma que tiene, like an snake, ¿cierto? Cycle, snake. Cycle, snake. An elevated bike path, otra vez vuelvo a repetir bike path, ¿no? Over the harbor. Harbor es donde está. Este cycle snake que ustedes ven aquí, is elevated because under the cycle snake, you have a river or the ocean, all that stuff. So this is the harbor. The harbor, that's the name in English. If you have houses and you have the ocean, or if you have these things and then you have water, this is the harbor area. Because it's next to the water, next to the ocean, or next to the river, is there. So this place is a harbor. It's a harbor. So over the harbor. The cycle snake is up, and the harbor area, in the harbor area, is under the cycle snake. So over the harbor. For bicyclists, and the views from the area is spectacular. De aquí también se pueden copiar varios adjetivos. Spectacular, wonderful, no me acuerdo qué más usaban por ahí. So there you are. ¿No? Closed. Vamos con Lola, a ver qué dice Lola por aquí. Lola, ahí nos va a ayudar Harry. And María René. Yeah, Harry and María René. Harry, you begin until here. And then María René, you finish. Go. New Orleans sure has sprint. You hear live music on almost every street. There's always a jazz band playing, or a few musicians humming together in a cafe or on a street corner. My favorite time of year is Mardi Gras. Okay. The famous carnival celebration with music and colorful parades. Some people complain that there are too many tourists here at Mardi Gras, but I think everyone should be able to see the greatest free show on Earth. On Earth, exactly, on Earth. This is great. Lola is talking about another point, right? Lola is describing music. Right. Talking about the first question, what makes your city great? Music make my city great. So Lola is describing this aspect. This is a rhythm. Sure has a rhythm. Sure, okay. Rhythm. You hear music, live music, porque como ven en la imagen, they are playing the music live. En ese instante. It's not a video, it's not recorded, it's in that moment. Exactly that moment people are playing something. So it's a live music. Just band playing. Cafe is the place. Cafe. When it's the place, you pronounce cafe. Coffee is a liquid. You drink coffee in a cafe. No? My favorite time of the year is Mardi Gras, a famous carnival celebration. Mardi Gras is a festival. It's a carnival festival. With music and colorful parades. Eso es lo que siempre pasa en carnivals, ¿cierto? People walking and showing in the parades. En este caso, it's a carnival parades. But on the schools, also they have civic parades, right? When it's August 6th, que ya se acerca, schools also do this.
They walk on the street in the same way. So they are parades. Civic parades when it's in the schools for holidays. August 6th, September 24th, right? They prepare something. And carnival is a carnival parades, yeah, or festivals parades, when people walk and sing and dance and all that stuff. Some people complain pues es quejarse, complain del verbo quejarse, quejar, that there are too many tourists. Should be able to see greatest free show, and the show is free. It's a free show on Earth, on the planet, on this planet, on Earth. No? There you are. Let's go to Kiyomi. Kiyomi. Let's gonna go with who? Who? Miguel Angel. You're gonna read. Okay, Miguel Angel and I don't know. And Alejandra Consuelo. Yep. Miguel Angel, you begin until here, and then Alejandra Consuelo, you finish. Yeah? Go. The nightlife here is amazing. There are plenty of places to go and things to do in the evening, with thousands of coffee and cafes, restaurants, and nightclubs. But what I like best about Tokyo are the unusual places to eat out. Yeah. Last week I had dinner at the seafood restaurant South, where the tables are on a boat and you catch your own fish from the aquarium, with the chef then cooked for you. It was lot of fun. Oh, fun, exactly. The nightlife. The nightlife. Nightlife is that, right? It's a style of living. If you particularly like to go out in the evenings, you go to the cinemas, you go to eat, you go to dance, you like to go out and be out of your house in the evenings or at night, you like the nightlife. You have a nightlife because you prefer to go and see different things, different places in the evenings or at night. Teacher, sería como decir fiestero, perdón, the nightlife. No. It's nothing to do that. Nightlife is just a person that like to go out in the evenings. Maybe that person goes to museums, art galleries, clubs. It's not specifically to go to Paris and drink beer and all that stuff. No. It's just the time in a day that you prefer to go out. No? There are plenty of places and things to do with thousands of cafes, restaurants, nightclubs. Unusual places. Seafood is food from the sea. Fish, octopus, and all that stuff that we eat from the ocean. Boat you catch, aquarium, chef. It was a lot of fun. Yeah? So you see, David, for example, talk about places, right? Places that you can be when you have time, where you can go in your city when you have free time. David mentioned different parks, this railway, pedestrian area. Klaus mentioned something about roads, avenues. En este caso habló de bike, cycling, and roads. Lola talk about music, right? Something about music
And Kiyomi mentioned about food, examples about food. No? Something specific about this topic. So, let's gonna see, antes que se nos olvide. Vamos con la parte de number 4, true, false, true, false, true, false. A ver si quedó claro la idea. Number 4. Gosh. Number 4. There aren't many green spaces in New York, dice. This is true or this is false? False. This is false. Right. This is false. There are many. There are. No, there aren't. There are. There are trains on the High Line. False. True. True. There are. High Line. Yeah. False. ¿Quién menciona esto de High Line? The trains are not mentioned. They. Klaus menciona eso, ¿cierto o no? Ah, ya. No. David lo menciona. Dice, the High Line is a 2.3 long park built on an elevated section of the former railway. Mami, There are trains on the High Line. aquí abajo vaya que hay chulupi, fumíguelo. Vaya que aquí abajo hay chulupi en sus cajas. Si hay railway, debería haber trenes. Ya. Sí, bueno, la lógica. Pero aquí hay un detalle que no me están tomando en cuenta. The train is not mentioned in the commentary de David. High Line, yes. There are railway, there should be trains. Pero vean mi verbo. In the past. In the past, there were trains. Y de eso solamente quedó railway. In this area, they built on a park. They built on a park. Okay? And my true false sentence is, there are in the present, there are trains. In the present, there are no trains. There are no trains. There is a park. And that area and that place and the railway, there are no trains, no more trains. Now there is a park. There is a long park. Right? That's the idea here. It's not dangerous to ride a bike in Copenhagen. True. That's true because you have a snake cycle. Cars aren't allowed on the cycle snake. True. True. It's only specifically for bicycles. In Tokyo is Kiyomi. In Tokyo, the restaurants are all pretty similar. False. False. She uses it. They are unusual. They are not similar. They are not equal. Each one has something different. At Zao, customers catch the fish and cook it. True. False. The customer only catch them. Yes. The customers only catch the fish. Chef cooks the fish. Not the customers. The customers only catch. There's live music everywhere in New Orleans. True. True, because it's free, right? It's a free show. And also there are parades. A lot of tourists visit New Orleans for Mardi Gras. True. That's true as well. So there you are.
There you are. Now, let's gonna see. Si ustedes ven otra vez en la parte del texto, tenemos a little, plenty of, lots of, enough, no, many, few, and too many, because those are the words that we're gonna see on grammar point, which are the quantifiers. ¿Ya? Antes de ir a esto de los quantifiers, una vista ahí, vamos a repasar el vocabulario. Lo que habíamos dicho de compounds nouns on page 130. 140. Compounds nouns. Como estamos hablando ahora de places, pues necesitamos esto, ¿no? Necesitamos esto. Algunos ya los conocen, ya son referencia del texto, entonces you listen and then you write, ¿no? You listen and you write. Vamos a ver. 1. Art gallery. 2. Bike path. 3. Shopping mall. 4. Nightclub. 5. Pedestrian area. Si ven aquí en la parte de number 5, pedestrian area, they are streets or places like avenues, but cars are not acceptable. Cars are not acceptable. That's why they call pedestrian area. It's an area for people, not for cars. Maybe they close on a street, they close an avenue, a part of the avenue, and it's just for people to walk. No cars. So it's pedestrian area. Do we have pedestrian areas here in Santa Cruz? Do you know a pedestrian area? La Plaza 24 de septiembre, teacher. Yeah, could be. Right? Si se recuerdan, eso antes, pues podían pasar, ¿cierto? Estaba... Sí, podían pasar. ¿O no? Ah, no me acuerdo. Sí. No, sí. Digamos que sí. Se podía pasar, ¿cierto? Habían autos que pasaban de una calle a otra. Creo que es ¿cómo está la Bolívar? La Bolívar. La que cruzaba la iglesia. catedral. Ajá. Eso, la cruzaba la catedral. Eso era parte de street. Y una vez cerrado, no more cars, only people. Entonces, this is a pedestrian area now. We have a pedestrian area. De esas situaciones hablo. Teacher, es muy distinto al mencionar el sidewalk, ¿no? Ya, Del pedestrian el area. sidewalk, todos tenemos sidewalk. Sidewalk es un espacio entre la avenida, ¿ya? Que da para que la persona camine, y al ladito está la avenida o la calle, que es para autos, ¿no? Pedestrian area ya es más grande, es toda la calle que se cerró, no more cars, people can walk. Free, safe. Sigamos. 6. Traffic jam. 7. Parking lot. I like this parking lot. This is a building, which is you put your car now. 8. Department store. Department store. Como ven en la imagen, es un poquito más grande, ¿cierto? Tiene más pisos, y en cada piso pues venden algo específico. El primero, just women clothes, y tienen que ir hasta el segundo para ya encontrar men clothes. Y si quieren electrodomésticos, tienen que ir al tercero, al otro piso. ¿No? No está todo en uno solo, entonces está seccionado. Department store. Okay? Those are department store. Estos también se encuentran en malls, ¿cierto? En malls hay una sección solo clothes, diferentes, luego tienen que ir a otro lado o ir más allá. Más allá está
digital things, technology, all stuff. So department stores. Department stores. 9. Sports Center. 10. Public transportation. 11. City Center. 12. Nightlife. Nightlife. Aquí lo bueno es que en la imagen nos especifica un poco más lo que quiere decir nightlife. Yeah? Nightlife is you go out in the evenings. You do not like to go out during the day. In the evenings, you go to the theater, you go to the cinema, you go to a cafe, you go to a nightclubs. Y arriba igual nos aclara el tema de nightclubs. Yeah? Nightclubs are theaters, are places that people show something. Okay, those are nightclubs. Nightlife, cafes, places that are open at night, only at night or in the evenings. Yeah, there you are. Entonces, ¿cómo nos va por aquí? Dice, complete the sentences 1 to 12 with the compound nouns from exercise number 1. Use the plural form if necessary. Use the plural form if necessary. Yeah. Vamos con Tania. Tania, you're number 1. Genesis, you are number 2. Harry, you are number 3. Marcela, you are number 4. Miguel Ángel, you are number 5. Diana, you are number 6. Carla, Allison, you are number 7. Maria Rene, you are number 8. Alejandra Consuelo, you are number 9. Paola Sandoval, you are number 10. Daniela Carrasco, you are number 11. And the last one is for Jorge Valdivia. It's great You're to number be able 12. to walk around without any Yep. cars. I'm ready when you are ready. Okay. I love shopping in a department store because you can find so many different things in one store. Department stores, exactly. Department store. Vamos a poner este por aquí. Listo. Let's go to the new shopping mall near the airport. There are over 300 stores there. Shopping mall. No. Exactly. Shopping mall. I love the pedestrian area in my city. It's great to be able to walk around without any cars. Exactly. Area. Pedestrian area. Number 4. Yeah. There are a lot of nightclubs in the old part of the city where you can go dancing until 6 a.m. Oh, okay. There you are. Number 5. That art gallery has some amazing sculptures and paintings by local artists. Okay. There you are. Art gallery. Teacher, number 6. Yeah. I was late for my meeting today. I drove to work and there was a big traffic jam. Exactly. Traffic jam. Traffic jam. Traffic jam. The night is great in my city. There are lots of clubs and places to hear music. I'm sorry, can you repeat that? Number? Number 7. Yeah. Nightlife is great in my city. There are lots of clubs and places to hear music. Exactly. Thank you.
They have just opened a fantastic new gym at the Expert Center where I usually play tennis. Exactly. Sports center. Sports center. Number 9. Number 10, 11, 12, 9, 10. 12, 9, 11, 10 maybe. 11, teacher. Yeah. The public transportation here is terrible. The buses are dirty and they're never on time. Yeah. We know that situation. Public transportation. The public transportation is terrible here. Uh-oh. Yep. 9, 10, 11, 12, 12, 9, 10, 12, 9, 10. Teacher, the number 10. Okay. There's a great down along the river. It's A so great, relaxing. a great Down, alone. down, down, down. Teacher, en nuestro libro It's a está como bike downtown. park, teacher. Sorry. Bike path in number 10. Number 10, sí. Vean que en el siguiente ejemplo de la misma oración, perdón, en el mismo número, siguiente oración dice, it's so relaxing to ride your bike there in the evening. Entonces, it's so relaxing. You ride your bike. ¿Dónde ponemos eso? ¿En qué lugar? Pues en un bike path. There is a great bike path. Bike path es el lugar donde nosotros podemos hacer esto, ¿cierto? With your bicycle. You can ride your bike. Okay. Number, me falta. Number 9. ¿Está o no está? Teacher es diferente el que está en el libro. El number 12. Number 12. No entiendo. It's hard Sí. to find a good restaurant. Yo tengo otra oración. Ajá, porque acá dice it is hard to find a good restaurant. Sí, ese me falta. El teacher tenemos otra oración. Ya caí en cuenta. Ok. Dice, Con sí, yo lo 3. tengo el mismo. Mi libro está mal. Mi digital está mal. ¿O nosotros estamos mal? No sé. Pero aquí en el texto, en nuestro texto, dice, it's hard to find a good restaurant in my area. The best ones are... ¿Cuál podría ser? In my area, dice. In my area. Downtown? In my area. Downtown. Yeah. The best ones are in downtown. The best ones are in downtown. Here in my neighborhood, aquí en el plan 4000, no good areas. No good places. ¿Dónde hay good places? Downtown. ¿Ya? Downtown, esa es la idea. Y aquí, a ver, según esto, ¿qué tocaría aquí? De, it's very expensive now, so many people live in suburbs. Me, teacher. There aren't many parking lots downtown, so it's better to take the bus than the drive. Parking lot. Yeah. Parking lot. Parking lot. There are many parking lots.
Okay. So there you are. Y aquí, según esto, ¿qué ponemos acá? Number 12, people. The city. The city is very expensive now. Sería igual downtown, teacher. Downtown. Downtown is very expensive. Suburbs. Aquí hay una nueva palabra. Suburb. Downtown. Este sí. Suburb, pues es los alrededores, ¿no? Los lugares alejados de la ciudad. Ya para nosotros sería 7 rings, 8th ring, 5th ring. If you live in 6th ring, 7 rings, 8th ring, pues vivimos en suburbs. Very, very far from downtown. Yep. Excuse me, una pregunta. Cuando decimos parking lot, es cuando decimos parqueo lleno, ¿no? O cuando ya está, o estacionamiento. Todo eso es parking lots. Parking lot es un compound. Recuerden que estamos viendo compound nouns. Parking lot. En este caso yo pongo parking lots because it's plural. There aren't many parking lots downtown. So it's better to take the bus than to drive. Parking lots. Teacher. Creí que tenía que ver algo con la cantidad. Thank you. Todavía no vamos con quantifiers. Estamos viendo compound nouns. Compound nouns. Compound noun is the place. The place that you put your car, that you park your car is a parking lot. Ahora sí, vamos con lo que necesitamos. Quantifiers. Vamos a volver acá. Quantify. Lo bueno de esto es que ya no lo separa. ¿Ok? Small quantities. Para esto nosotros tenemos que recordar un detalle. ¿Ok? Que no está incluido porque se supone, el libro supone que nosotros ya sabemos. Que es el hecho de countable and uncountable. ¿Se acuerdan? Cómo reconocer countable things, cómo reconocer uncountable things. Y ahí está mi pregunta. In English, what do you remember about uncountable things? What are uncountables in English? See, big groups, categories that it says. This is uncountable. One example, money, right? Money in general, the money is uncountable in English. Okay, the money, things that, talking about money, the money is uncountable. La palabra money is uncountable, el concepto money is uncountable. No van a ustedes ver la palabra monies, ¿cierto? I don't have monies, it's just one word, money. Y esa es una característica de los uncountable, que solo tienen una sola forma de escribirse, no se pueden poner en plural, because they are uncountable. ¿Qué más? Cosas líquidas como el agua y el café son uncountables. Liquids, water, coffee, beer, wine. Liquids, oil are uncountable. Feelings, teacher, maybe? Feelings are uncountable. Yes, feelings. Love, I love you, I hate you, I enjoy it, I like it. ¿Qué más? El arroz y el azúcar uncountables. Ya no era lo que estaba haciendo señas, pero sí. Grains. Todos que tienen partículas muy pequeñitas. Sugar, por ejemplo, ¿cierto? Está en esa categoría. Pónganse a contar sugar, ¿cuántos granitos? Rice, ¿cierto? Lo mismo. Salt, lo mismo. Flour, polvo. El polvo no se puede contar, ¿cierto? Las partículas. Entonces. Material, ¿no, teacher? Pardon?
Material sería, ¿no? Material. Materials? Plastic. Oh, yeah. Exactly. There you are. Plastic. Grains, plastic, liquids, Metal. feelings, money, thoughts, information, right? Your ideas are not uncountable. Are not countable. Your thoughts, information. The information is uncountable. Talking about generally, by the way. Okay, talking about generally. Generally, the idea is uncountable. When you talk about information is just one word. Money is just one word. Water is just one word. Okay, oil is just one word. It's uncountable. Entonces, una vez esto es lo que necesitamos para recordar el uso de quantifiers. Quantifiers, when you talk about countable por aquí. Able. Exactly. Countable things y uncountable things por acá. Vamos a poner aquí. Uncountable. Countable and uncountable. Countable and uncountable. Quantifiers go with countables and go with uncountables. Empezamos ahora hablando de quantifiers, de lo más pequeño a pues lo más exagerado posible. Small quantities. Tenemos a little and a few. A little and a few. A little and a few. Cuando hablamos de countable things, usamos a few. ¿Ya? Countable things. Ideas, countable things. Cuando usamos a little, hablamos de uncountable things. Small quantities, uncountable. A little, a few. A little, a few. Tenemos, ¿qué más? Después de esto, tenemos isn't much. Yeah. En esta idea de small quantities, ¿ok? Al decir no much o no little, también estamos indicando que la cantidad es poca. ¿Ya? No much. Es lo mismo que decir, perdón, este viene acá. Es lo mismo que decir a little. ¿Ok? Es decir, no hay mucho. No hay mucha leche, se acabó, quería para mi coffee, no hay. Entonces indico que tengo poca cantidad, que no hay mucha. Es lo mismo de ambos lados. La idea es la misma, que la cantidad es poca, es muy pequeña. No much. Lo mismo con uncountable. No many. ¿Ya? Pueden usar estas dos para indicar lo mismo, que la cantidad es reducida. Por eso están en el grupo de small quantities. ¿Ya? Siempre y cuando lo usen negativo. Large quantities. A ver. Vamos a poner countable con este color. Aquí. Countable. Si ustedes tienen colors, igual. Ayúdense. Y uncountable con este color. ¿Ya? Y así vamos a diferenciar. Cuando hablamos de large quantities, a lot of and lots of se utiliza para ambos. ¿Ya? Aquí no hay diferencia. Aquí tenemos el comodín. Puedo usar a lot of o lot of con ambas situaciones, ya sea countable o uncountable. No me afecta. Porque indico que hay bastante de esto. ¿Ya? A lot of money, a lot of apples. A lot of water, a lot of bananas. There are plenty of, que hay suficiente de algo. Quiere decir que no va a faltar. ¿Ya? No va a faltar. Hay suficiente.
lo que necesito y un poco más. Entonces no hay que preocuparse porque hay suficientes bananas para todos. Incluso si quieren repetir, van a poder repetir porque va a alcanzar. No hay problemas. Plenty of, plenty of, plenty of. More and less than necessary. Este otro grupo habla de pues que la cantidad que tengo no me va a alcanzar. ¿Ya? Es poca. O es justo, cabalito lo que necesito. Tengo there is no much traffic, and there are too much cars. Too much, la expresión too much, pues que hay mucho tráfico, hay un tráfico horrible. Too much traffic. Too many cars, muchos autos, muchos vehículos. Hoy no voy a llegar a tiempo porque hay muchos vehículos, hay mucho tráfico. ¿Ya? Más de lo que necesito. There is no, enough o enough quiere decir que me va a faltar, que no hay suficiente. ¿Ya? Quiero hacer una torta, no hay suficiente harina. No me va a alcanzar. There is no enough. ¿Ya? Quiero hacer algo, quiero hacer un jugo, no hay suficiente leche, no me va a alcanzar. There is no enough ice cream para lo que yo quiero hacer. O para las personas a las que tengo que entregar. Ya no me va a alcanzar. Entonces, menos de lo que necesito. Luego está el zero quantity, que es este de aquí. El zero quantity es cuando ya nos quedamos cero. No hay nada, cero. No breath or there isn't any breath. ¿Ya? Que son las formas de usar la expresión de existencia. There isn't any, or there's no breath. ¿Ya? Teacher, una consulta, no entiendo. Small, large, zero, and more or less in the quantities. ¿Puede usarse tanto para contable a untable? ¿O es específico cada uno? Por ejemplo, large y more sería para... No, ahí me perdí, no entendí. Cuando dice small quantity, solo nos enfocamos en la cantidad de cosas que tenemos. ¿Ya? Ese es un aspecto. El otro aspecto es si lo que tengo es contable o no. ¿Ya? Son dos cosas. Al decir small quantity, por ejemplo, esto, ¿cierto? A ver, vamos a poner el mismo, esto de acá. Tengo solo esto de cantidad. Entonces elijo a few, porque esto es contable. ¿Ya? I have a few markers. A few markers. La cantidad es poca, es pequeña la cantidad y los objetos son contables. Entonces tengo que elegir. Elijo a few. ¿Ya? Ya se me acabó el coffee. A little milk, un líquido. En un vaso con un poquito de leche. Ahorita vamos a ver los ejercicios. Pero tengo un vaso con un poquito de leche. ¿Okay? Es poquito, la cantidad es poquita. Pero estoy hablando de milk. Milk es incontable. Entonces tengo que ir por a little. A little milk. A little milk. Teacher, De eso habla el small quantity. ¿Sí? entonces, small quantity is countable and large quantity is uncountable. No, es que me lo están uniendo ambos. Son dos ideas. ¿Ah? Dos ideas. A ver si entendí. No, lo que entendí. Small quantities se refiere a la cantidad poquita. Y de Solo ahí cantidad. ver si es contable o incontable para usar Exacto. AFE o ALE. ¿No ves? Exacto. Son dos cosas que tienen que tomar en cuenta.
Son dos cosas, la cantidad de cosas que tiene. Si tengo pocas cosas, es small. Si tengo bastantes cosas, es large. Si no tengo nada, es zero. Si ya se acabó. ¿Ya? Ese es un aspecto. El segundo paso es identificar los objetos que tiene. Si tengo poco de contable o poco de incontable. Para recién elegir la palabra que indica cantidad. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ahora ya vamos a practicar antes de que se me estresen más. Vamos a ver. Tengo algo por aquí. Y ya. Por ejemplo, acá. ¿Ok? Primer dato. Vamos por la primera imagen. Primera imagen. Esta primera imagen, ¿dónde está mi pulsor? Esta primera imagen, ¿a cuál de los montones entra? Esto. Countable. No. Small, large. Small. Ok. Zero, small, large. Tenemos esos tres. O more or less. ¿No? Small o large. Small. Ok. Ahora recién. Countable or uncountable. 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 Y ahí recién usamos ¿cuál? A little. A little. A little sugar. There is a little sugar. Ahora comparemos con este. Quantity. Large. Large. ¿Cierto? Hay mucho, bastante. Entonces, ahora aquí es ¿cuál? Uncountable. Uncountable. Es mucho, ¿cierto? Y aquí tengo dos opciones. Puedo usar el comodín que les dije. Puedo decir a lot of sugar. A lot of sugar. O pueden usar Plenty of. plenty of sugar. También. ¿Ok? O much. ¿Cierto? O much. O too much. Porque la palabra much indica que la cantidad es mucho. ¿Ya? Estamos hablando de cantidad y luego decidimos si es countable o uncountable. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Este. Less than necessary. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Small quantities. Puede ser small quantity, decimos a little sugar. Un poquito. Un poquito de azúcar. Pero si aquí la situación es que yo ya le eché azúcar a mi café. Ya le estoy echando más. ¿Cierto? Porque vean la situación. Estoy echando y echando y echando y echando. ¿Cómo sería ahora? More than necessary. More than necessary. ¿Cuál me eligen? Uncountable. ¿Cuál me eligen? No. No. No more. Too much. Too much. Acuérdense, yo ya le había echado, ya está dulce, pero le sigo echando. More than necessary. This is too much sugar, dicen ustedes. Enough. Too much. Too much. ¿Qué es lo que tienen en more and less than necessary? En este caso es más de lo que necesito porque yo ya lo endulcé mi té, ya lo endulcé mi café. Ya está. Pero le sigo echando. ¿Cierto? Y que decimos, this is too much sugar. Stop. It's too much sugar. Too much. Too much. Es demasiado de algo incontable. Too much sugar.
¿Listo? This is my coffee. A little coffee? A little coffee. A little coffee. A little coffee. Okay? A little coffee. Or Y no aquí much hay, coffee. sorry? Or no much coffee. O no much coffee. O no much coffee. Y aquí entramos en dos detalles, en dos situaciones, ¿ya? Cuando dicen a little coffee, simplemente ven ustedes el vaso, hay un poquito y dicen, teacher, hay un poquito. ¿Ok? Simplemente están afirmando que hay un poquito de café, ¿ya? Pero esto cambia cuando ustedes quieren café porque están estudiando, ¿cierto? Y necesitan café, pero no hay. Y solo hay a little coffee. ¿Ok? Esto entra en el sentido negativo porque hay poco y yo necesitaba más. Pero hay poquito café. ¿Se dan cuenta? It's a little coffee. I have a little coffee on my cup. Pero yo necesito más porque estoy estudiando, no puedo dormir. Al usar la palabra little, ¿dónde está? Al usar la palabra little, sin la A, le dan un sentido negativo. Quiere decir que les va a faltar. A little coffee. Little. I have little coffee. Oh no, I have to study. And I have little coffee. Tiene una idea negativa porque les hace falta para algo. Si lo ponen con A, simplemente es una idea afirmativa. Ustedes ven y lo que ven lo dicen. ¿No? Hay poquito café. No lo necesitan, simplemente lo están mencionando. ¿No? Simplemente lo ven y lo dicen. ¿No? Vamos con el siguiente. Este es su fridge, ahora mismo de ustedes. Su refrigerator. ¿Ok? Así está. ¿Qué me dicen? Aquí. Small quantities. Small quantity. Entonces, ¿cómo me crean la idea? A few orange. A few. ¿Eso les parece orange? There aren't many lemon. Lemons. ¿Cómo que lemons? Lemons. Pues hay varias maneras, ¿cierto? Lo que vemos, decimos. Pueden decir. There are a few lemons. There are a few lemons. Or there isn't enough. There isn't enough lemons. A few lemons. A few lemons, cantidad pequeña. Y aquí, comparado con esto. Large quantities. Ya, entonces decimos. There are plenty of sausage. ¿Cómo se le dice esto en inglés, por favor? Carrots. Carrots. Si no almorzaron, no es mi problema, no me cambien aquí. Okay, estos son carrots. Vegetables. Sausage es un tipo de carne. Es un embutido. ¿Ya? Se parece, pero no es. There are many carrots en comparación con esto. There are plenty of carrots. Siempre y cuando esta cantidad le sea suficiente a usted para hacer un carrot cake, por ejemplo. ¿No? Si es suficiente, va a usar esto, incluso le va a sobrar,
puede decir plenty of carrots. ¿Ya? Plenty of carrots. Si es mucho, si es más de lo que necesito, yo solamente quería un hito, pero aquí hay más, entonces pueden decir, there are too many carrots. Too many carrots. Yo solo quería uno, la mitad, para probar. Y vienen y me traen todo esto. Entonces, too many carrots. Depende de la situación. ¿No? Too many carrots, si es que solo quería un pedacito. Plenty of carrots, si es que les va a sobrar. ¿Okay? Utilizan y de paso les sobra, entonces plenty of. ¿No? Vamos con esto. El primero. La idea afirmativa. Lo que ven, dice. More than necessary. There is enough coffee for everyone. There isn't enough. There isn't. No hay, no alcanza, no va a alcanzar. ¿Cierto? There isn't. Menos, es menos de lo que yo necesito. There isn't enough coffee. Es todo lo que hay. En small quantities, ¿cuál me elige? Si me tienen que usar un small quantity. There is a little coffee. A little coffee. ¿No? Van, se fijan, no hay poquito. No lo necesito, simplemente lo veo. La cantidad que veo es la cantidad que digo. ¿Ya? No me afecta en nada para mí. Ahora, si yo necesitaba más café y solo hay poquito, ahí me dicen there is little coffee. There is little coffee, sin la A de a little. ¿No? Porque sí me va a afectar. Esta cantidad reducida sí me está afectando negativamente a mí porque yo necesitaba más. Y aquí, ¿cómo me comentan? ¿Cuál me utilizan? There's too much. There's too much. ¿Cierto? Yo no quería tanto. Yo quería un poquito y me dan este montón. Es too much. Para mí es too much coffee. Too much coffee. Pero alguien más por ahí, tal vez, y era justo lo que quería, incluso más. Entonces me utiliza. Plenty of. Plenty of. Plenty of. ¿Ya? Para lo que necesito hacer, me basta y sobra. ¿No? Plenty of coffee. Plenty of coffee. Plenty of coffee. A lot of coffee. Y ahí nos dejamos de preocupar. Si es countable, uncountable, no importa, porque uso a lot of. Hablo de cantidad grande, entonces a lot of coffee. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Friends. Hablando de friends. De acuerdo a lo que veo, just 4 people. 1, 2, 3, 4, 5. Just 5 people. Large quantifier. A lot of. A lot of friends. A lot of friends. A lot of friends. Many friends. ¿Cierto? Porque friend es contable. Many friends. Si para nosotros esto es poquito, ¿cuál usamos? A little. Little. There aren't many. A few, porque ahora friends es contable. Estoy contando los amigos. A few. Si para mí esta cantidad de amigos es poquito, entonces yo digo a few friends. A few friends. Esta persona tiene a few friends.
a few friends. ¿Ya? Lo que veo, digo. Si quiero darle un sentido negativo, quiero decirle que esta persona no tiene muchos amigos en el sentido de que pues nadie quiere ser su amigo. ¿Cierto? Pobrecito, no tiene muchos amigos. En ese sentido negativo, ahí digo few, sin la A. ¿Ya? Porque estoy indicando que esta persona no tiene amigos. Porque no sé, tal vez es mala, tal vez no quiere, bueno, muchas razones. Pero el punto es que esta persona no tiene muchos amigos. Y le doy una connotación negativa. Few friends. Few friends. Y está triste por eso. ¿Cierto? Few friends. Ok. Otra vez, volvemos al fridge. Volvemos al fridge. Tengo yogurt por aquí abajito. Tengo fruits. Y este de acá no sé qué es. Rice. Vamos a ponerle que es rice. Butter. O butter. Ya. Igual. Vamos con yogurt. ¿Qué me dice? Ven, abren y eso es lo que ven. ¿Qué comento? A few yogurt. Como que a few yogurt. Yogurt is liquid. There aren't many fruits. Hablamos de fruit. There aren't many fruit. Ya. Puede ser. There are plenty of yogurt for me. Exactly. There are plenty of yogurt for me. Plenty of yogurt for me. Yo solo quería uno, pero tengo otro de sobra, entonces. Plenty of yogurt for me. Estoy ok con eso. Fruit. ¿Qué me dicen de fruit? There are a few fruits. There are a few fruits. Exacto. A few fruits. For Aquí. me. Exactly. For you. Aquí. Money. El primero. Este de aquí. There is too much money. A ver, otra vez. Este de aquí primero. Hablando de cantidad. There are a few men. Hablando de money. Exacto. Hablando de money, son dos cosas diferentes. ¿Ya? Money es el concepto de money, el concepto de poseer dinero. ¿Ya? Algo que tiene valor, económicamente hablando. Si hablamos de esto, si es todo lo que hay en su cartera es esto, a comparación de esto, ¿cierto? Entonces decimos a little money, el concepto de money. Es incontable. A little money. Y lloran ahí. A little money, eres a money. ¿Ya? Otra cosa es decir el nombre de los objetos. Ya los objetos sí son contables, que son las monedas, ¿ya? Que son coins. Coins. Si hablamos de monedas, que tengo pocas monedas, que es coins, ahí ustedes me dirán, I have a few coins. A few coins. ¿Ya? Una cosa es coins, otra cosa es money. ¿A cuál hacen referencia? Pueden decir a few o a little dependiendo de cuál hagan referencia. Lo mismo aquí. ¿Ok? Si hablamos de money, del concepto de money, ¿cuál usamos? There are a lot of money. There are a lot of money. There are a lot of money. There is much money. La palabra much. I have plenty of money.
plenty of money. Plenty of money, la palabra plenty, acuérdense, dependiendo de lo que yo necesite hacer con esto, ¿ya? Si lo que necesito gastar me da para lo que necesito gastar y aparte me sobra un poquito más, entonces, I have plenty of money. Plenty of. Si esto es demasiado, yo solamente quería $100 y me dan todo esto, ahí, ¿qué me dicen? Nunca es demasiado, teacher. Grammar, ¿qué me dicen? Cuando solamente necesitaban un poquito, pero tienen todo esto. Too much. Too much money, ¿ya? Too much money. Para lo que necesita hacer, que solamente era $100 y me dan todo esto, es too much money. Teacher, ¿No? y yo podría decir, there are many bills. Exacto, y ahí entramos en el otro. Y ya el objeto, que es este papel, ¿cierto? Y hablando del papel, es bill. Bills, esto sí es contable, porque ya le damos un sentido contable hablando del objeto que utilizo que tiene el concepto de money. ¿Ya? Incluso pueden decir dollars. El dollars, que es un tipo de cambio, hablando de dinero, eso también es contable. Porque eso sí contamos, ¿cierto? I have $2, $3, $100. ¿Ok? Pero estamos hablando del concepto general. El concepto general es incontable. ¿Ok? Entonces, así. Ya mucho milk. Friends también. A ver, ese. ¿Qué destino? Ahora es esto. Vamos a hacer el fridge de alguien más. El fridge de María René. Vamos a ver. ¿Qué dice? Chinese food, por si acaso. Chinese food. Okay. They aren't many Chinese food for me. There aren't many. There aren't many Chinese food for me. Exactly. Okay. Or there aren't enough. So there aren't enough. Or a few Chinese food. A few también. A few Chinese food. A few Chinese food. Okay. Teacher. Break. Oh, sí. Ok, ya mucho food. Vamos al break. Ya volvemos después de eso y ya continuamos con el siguiente. Vamos.
Hola Geraldine, ¿me llamaste, perdón? Ah, tenía examen mañana, pero de todas formas voy a ir para impartir la clase. Es que me surgió un imprevisto para mañana. Me llegó un familiar de provincia y no conoce Santa Cruz y mañana quería hacer compras para irse a San Ignacio y quería que le acompañe. Y en la mañana yo le iba a acompañar y yo te iba a preguntar si vas a poder dar la clase mañana. Sí, sí, yo voy a estar mañana. Bueno, yo no voy a estar. Ya, si puedes, me lo pasas la asistencia de la anterior semana, porfa. Hasta que llegue a mi casa, una te lo paso y después lo que puse en el después está hecho. Ah, ya, ya, encuentro, pero todavía no hay, solo se puso nomás. Ajá, me centré en un tema basado en la primera comunión porque empezaron ya a exponer con eso. Ah, ya, ya. Ya, Geraldine, gracias. Ya, bueno, chao. Nos vemos. Report in, team. Bomb has been planted. Hey. Good one, sir. Bombs in. Go. Bomb site secured. We'll cover you while you defuse the bomb, sir. Terrorists win. Well done. Downstairs. I see the bomber. Hey. Oh boy. Terrorists win. Windows. Three to go. Downstairs. Terrorists win. Alright, let's move out. I'm gonna guard bomb site B. I'm waiting here. Double doors. Bomb has been planted. The bomb's taking it A. Nice.
to go. Defusing. A. Terrorists win. Lock and load. I'm gonna guard bomb site A. Right there. Side. I hear something. 2 enemies left. One guy left. Ow! I heard them. Side. Counter-terrorists win. Okay, let's go. I'm gonna camp A. I'm gonna guard bomb site B. Windows. I see the bomber. I'm coming. Three left. I heard something over there. B. Spotted the delivery boy. Hang on, I'm coming. I'm gonna camp. Sounds like a plan. Upstairs. Bomb has been planted. A. 3 to go. Defusing. 2 enemies left. Windows. Defusing bomb. Front room. There's one left. Let's hold up here for a minute. I hear something. A. I heard something over there. Downstairs. Side hall. The bomb's ticking at A. Affirmative. Roger. Bomb site under control. Situation under control.
3 to go. Bomb site secure. Ready for you to defuse the bomb. Terrorists win. Let's move out. I'm gonna guard bomb site B. Side. Yikes! Oh no. Bomb has been planted. Long haul. The bomb's ticking at A. Affirmative. Roger. Bomb site secure. Ready for you to defuse the bomb. 3 to go. 1 left. Terrorists win. Downstairs. Spotted the delivery boy. On my way. Uh-oh. I heard them. Side hall. Hey, he's got the bomb. I'm coming. Bomb has been planted. Terrorists win. Okay, let's go. I'm gonna guard bomb site A. I'm gonna camp. I'm waiting here. He's got the bomb. I'm gonna camp A. I can use some help over here. Uh-oh. Bomb has been planted. I could use some help. Ramp. B. Area clear. Roger. Heidi, Turner, la hija de los Turner. Sí. Creí que salía con Karen Profusky. I'm gonna camp A. I'm gonna camp.
Let's wait here. Roof, he's got the package. I'm gonna guard bomb site A. I'm gonna camp A. I'm gonna camp. Oh no. Y que salía nunca del Brofrost. Que parqueaba todo el hermano. Ramp, he's got the bomb. Bomb's on the ground here. Roger. Hang on, I heard something. ¿Qué diablos es esto? Debieron derramar algo. Alguien consiga 4 unidades de O negativo. ¿Qué es esto? Es una bolsa de recolección de orina por catéter con una radial. ¿Qué diablos? I'm gonna camp. I'm gonna camp A. Sounds like a plan. Good idea. I'll go too. Downstairs. He's got the package. Let's hold up here for a minute. Oh boy. I'm gonna camp. Ouch! B. I don't know where he went. A. Roger that. Affirmative. Got the situation under control. Gate. Bomb site secured. Cover you while you defuse the bomb. 3 to go. Bomb site secure. Ready for you to defuse the bomb. It's all up to you, sir. 2 enemies left. Yeah. Terrorists win. I'm gonna camp. Good idea. I'll go with you. I'm gonna guard bomb site A. I got your back. I got your back. Let's wait here. I hear him. I'm gonna camp A. Acción de orina por catéter con una radial. ¿Qué diablos parece? Double door. There's the bomb. On my way. ¿Qué? Solo es orina, es estéril. Nadie irá por 3 to sangre. go. ¿Por qué nadie va por la The sangre? bomb is down. Está sangrando. Affirmative. Terrorists win. Nice work, team. Okay, let's go. Side. Oh boy. There's. I hear something. I see the bomber. Be right there. Hey.
Hang on, I heard something. I heard them. I heard something over there. Ramp. Yikes. The bomb's at B. Affirmative. 3 left. We'll cover you while you defuse the bomb, sir. It's all up to you, sir. Don't worry, he'll get it. Counter-terrorists win. I'm gonna camp B. I'm gonna camp A. I'll come with you. I got your back. Let's wait here. Side hall. Ouch! Upstairs. Right there. Whoa. Uh-oh. House, estás bien? 3 to go. They dropped the bomb. I'm gonna guard the bomb. Guard the bomb. Sounds like a plan. I'll go with you. Alguien consiga 4 unidades de O negativo. ¿Qué es esto? Es una bolsa de recolección de orina por catéter con una radial. ¿Qué diablos parece? There's 1 left. 2 millones de dólares. Santorini. De esos 2 millones. Acá. Oh, es que así se te ocurre. Courtyard. No. Sinceramente, que 2 millones de dólares para una campaña. Gate. Counter-terrorists win. I'm gonna camp B. I'm gonna wait here. Side hall. Set the bomb. I'm coming. I heard them. Main hall. I hear something. I heard something over there. Oh no. The bomb's at A. I got your back. Defusing bomb now. That was the last guy. I got your back. Counter-terrorists win. Side hall. Very nice. Ow, it's me! Got away.
I heard something over there. B. A. Area clear. Roger. Roger that. Affirmative. Roger. Bomb's ticking at B. Roger that. Affirmative. Roger. Roger that. We'll cover you. Use the bomb, sir. 3 left. Mierda. Terrorists win. All right, let's move it. Side hall. Upstairs. Spotted the delivery boy. On my way. I'm gonna watch the bomb. Bomb's on the left. 3 left. They took the bomb. Be right there. 2 enemies left. Hey, he's got the bomb. Hang on, I'm coming. Got away. Roger that. Affirmative. Roger. Roger that. Vemos. There's 1 left. Defusing bomb. I'm with you. I got your back. Well done. Small quantities, large quantities, zero quantities. Tal vez lo nuevo hoy, bueno, desde ahora, sea la parte de usar cero o zero quantity, que es para mencionar cuando no existe nada de lo que yo voy a mencionar. Está en cero. Por algo el título dice cero, ¿cierto? No hay nada. Ya sea contable, ya sea incontable, aquí no nos hacemos problemas. Y el otro término nuevo o el otro concepto nuevo, pues el hecho de usar more than necessary o less than necessary. ¿Ya? Si venimos a la parte del grammar, que también nos pone aquí todo en English, en explanation in English, pues nos dice exactamente lo mismo. Small quantities use a little. Vamos a usar este color. Usamos la palabra a little before uncountable nouns y usamos la palabra a few, esto es de aquí, before countable nouns. Countable nouns. In a few minutes, tenemos la palabra in a few minutes porque estoy calificando la cantidad de minutos pues, que voy a tardar. Tengo little en a little sugar, a little, ya que estoy hablando de sugar, y estoy midiendo la cantidad que tengo de este objeto que es uncountable. We use not much and not many in negative sentences. In negative sentences, we use not much before uncountable, lo mismo. Usamos not much before uncountable, que viene a ser isn't much milk. There isn't much milk, que en todo caso sería hay poquito o no hay mucho, ¿ya? Que es la misma idea, un poquito de esto o no hay mucho de esto. El punto es que la cantidad es poca. Can you get some more, please? I don't have many friends. I don't have many friends on Facebook. I don't have many friends.
Many, ya que estamos hablando de friends, y friends es algo contable en English. With negative ideas. Very and few. Very little or few without an means no much and no many. ¿Ya? Y aquí hay dos conceptos nuevos. Vamos a ponerlos por aquí. Vamos a poner por este lado. Vamos a poner aquí. En este espacio. Tengo much y tengo many, siempre y cuando yo quiera escribir oraciones en sentido negativo, con forma negativa, al decir there isn't, negando y se muestra en la negación, there isn't much. There isn't much milk. Puedo también decir lo mismo si es que yo uso there is little milk. ¿Ok? La diferencia entre ambas es la forma de escribirse. Much, siempre y cuando sea negativo. La idea sea negativa. ¿Ya? Much. Es decir, usar la palabra not para negar la oración. Little, significado negativo, pero vean que en la forma de escribir no estoy usando la palabra not. Ambos quieren decir lo mismo. Ambos quieren decir pues que hay poquito de esto, poquita leche. ¿Ya? Yo necesito más y hay poquito. There is little milk. There isn't much milk. ¿Ya? Cambian en la forma de escribirse, en la forma de usarse. Lo mismo con no many y few. No many y few. Vamos a poner aquí en los contables, es decir, I don't have many friends. Es un sentido negativo, una oración negativa, escribo con negativo, utilizo do not have. No tengo muchos. Entonces estoy triste por eso. Puedo decir lo mismo al decir I have few friends. ¿Ya? I have few friends. ¿Ok? Entonces, ahí está. Se escriben diferente, se usan diferente, ¿ok? En la forma de escribirse, pero tienen el mismo significado al momento de expresar la idea. ¿Ya? Tengo pocos o no tengo muchos, que es lo mismo de decir tengo pocos amigos. I have few friends, I don't have many friends. I have few friends, I don't have many friends. ¿Ya? Hablando de cantidades reducidas, de poquitas cantidades. ¿Ok? Estos detalles a tomar en cuenta porque luego nos confunden y más. ¿Qué sucede con large quantities? En large quantities aquí no hay mucho problema debido a que usamos el comodín a lot of. ¿Recuerdan? A lot of. Vamos a usar este de acá. Tengo a lot of o si no, lots of. Dos opciones. A lot of o lot of. Affirmative statement before uncountable and countable. No, aquí no hay problema lo de contable o contable, es igual. ¿Ya? Se usa para ambos. I have lots of, y vean que friends es algo contable. She reads a lot of books, a lot of, y está hablando de books. Muchos libros. Y tienen una segunda opción, que esto lo voy a hacer con esto. La palabra a lot. Creo que antes igual vimos este concepto. A lot, que se utiliza siempre al final de la oración. ¿Ya? En esta parte de acá. We use a lot of, lots of friends, a lot of books, y la palabra a lot. ¿Ven la diferencia entre los tres? Son tres. Dos de ellos antes del noun. El último al final, siempre al final. Y solo es a lot. I read a lot. She reads a lot. I run a lot. She runs a lot. ¿Ya? Son tres maneras de usar.
2 antes del noun y 1 al final de la oración, como enfatizando la situación. Plenty of, seguimos hablando de cantidades grandes. Plenty of, to say that something is enough or more than we need. Aquí le vamos a hacer un signo, una señal, algo aquí, que esto depende de cada uno, depende de la situación. Okay? We have plenty of time before the train leaves. We have plenty of time before the train leaves. Siempre y cuando, lo que vaya a mencionar alcance para lo que necesita y le sobre un poco más. ¿Ya? Ahí se utiliza plenty of. I have plenty of time on the exam, to finish the exam. ¿Ya? I have plenty of money to buy my cell phone. Okay, le da para el cell phone, incluso le sobra un poco más. No se queda cero. Entonces, plenty of. It's enough and more than you need. In questions, usamos a lot before uncountable nouns and many for or a lot before countable nouns. Aquí les hace recuerdo de a lot y many o a lot of. ¿Ya? A lot of, la expresión a lot of, contables, incontables, lo mismo, no hay problemas. Si solo quiero usar de cosas contables, pues uso many. Many chairs, many friends, many things. Y ahí hacen diferencia. Ok. Zero quantity. Zero quantity, tengo 3. Aunque no lo crean, tengo 3. Tengo any, tengo no y tengo none. None, que este creo que es nuevo. Any, no, and none. Any, no, and none. ¿Ya? Usamos los 3, como ven aquí, sin problemas, cuando hago referencia que pues que no existe nada, ya sea contable o ya sea incontable. ¿Ya? Para negar, me quedé 0, no hay nada, ni un hito. La palabra none, que significa nada, o sea, no tengo nada de dinero, no tengo nada de tareas, estoy libre, no tengo nada de nada. En respuestas cortas. I have no money. There are no tickets. How many students got 100% on the exam? None. None en el sentido de decir nada o nadie. Ninguno. Ninguno de los 20 que tengo aquí, ninguno sacó el puntaje máximo. ¿Ya? None. ¿Queda algo de leche en el fridge? No. None. None. Al decir none, nada, es 0. Nada, ni el cartón. ¿Ok? None. Tienen 3 maneras. More than you need or want. More than you need or want. ¿Ok? Too many and too much. 3 también. Tenemos too many and too much. More than is necessary or good. You have put too much sugar in the coffee. Okay, too much. La palabra too much siempre y cuando hagan referencia a algo incontable. Too many, que es exageradamente, okay, mucho. Too many people in this bus. There are too many people. Ya no entran, ya no se pueden ni respirar. Too many people in this bus. It's too crowded. It's too crowded. Too many. Too many contables. ¿No? Too many. Enough. It's the right amount. Sufficient. Si les parece mejor, asócienlo con este significado. Enough
A ver, ¿dónde está? Enough, que tengo esto, es sufficient. Justo lo que estoy buscando, justo lo que necesito. ¿Ok? Tengo 10 personas, tengo 10 bananas. ¿Ya? Tengo 5 niños, tengo 5 manzanas. Justo lo que necesito. Es perfecto. La cantidad perfecta para lo que necesito hacer. Enough. Enough. Not enough. Pues ya ahí nos va a faltar. Al decir not enough, pues no es suficiente. ¿Ya? Tengo 22 students y solo tengo 20 paper exam. Entonces me va a faltar. Esto is not enough. My paper exam are not enough for my students. Because I have 23 students and I have 20 papers. No me va a alcanzar. I have enough, or there aren't enough parking lots. Enough before a noun, but after an adjective. Before a noun, ven aquí la palabra cookies. Cookies es un noun, entonces viene antecitos del noun. Antecitos del noun. ¿Ya? After adjective. After adjective. Tengo el adjective aquí. Y enough viene después de adjective. ¿Ya? The bus isn't big enough for all those books. The classroom isn't big enough for all the students. ¿No? The time isn't sufficient for all the exam, or the hour, or the bus, or no sé, dependiendo de sus oraciones. ¿Ya? Aquí es el lugar. Antes y después. Antes y después. Antes del noun, después del adjective. Antes del noun, después del adjective. ¿Ya? Y eso sería. Eso sería todo. 1, 2, 3, and more than you need. More than you need. Entonces, esto, vamos a hacer primero lo que tenemos aquí. Oh my God. Go back on page 31. 31. Vamos a rellenar los conceptos en cuanto a esto. ¿Ya? 31. Go back on 31. Exercise number 6. Number 6 dice. Una vez entendido esto, aquí nos lo resume de la mejor manera posible. Small quantities. Small quantities. En resumen, ¿con quién nos quedamos? Not much. Isn't much. Isn't much. Ya, es eso, not much. Not much es la forma general. Ya nosotros lo vamos conjugando de acuerdo al verbo. Pero si es not much. Not many. Not many. Not many. A little. A little. A And little. a few. Y por último. A few. A few. Estos necesitan. ¿No? Esto es de aquí. Not much, a little, and a few. Large quantities. Tenemos a lot of. Lots of. Y Plenty of. lots of. A lot. Plenty of. A lot of. Lots of. And plenty of. Zero quantity. Not. No. Simplemente no. 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 More or less than necessary.
Too many. Too many. Too many. Y el último Enough. es Enough. more or less. More or less. En este caso sería not enough, porque es menos de lo que voy a necesitar. ¿Listo? It's not enough. It's not enough. Not enough. De todo esto que hemos visto, cuando hablamos de small quantity decimos not much, not many, a little, and a few. Not much, no many, a little, and a few. ¿Ok? Not much, no many, a little, and a few. Estos dos tienen connotación negativa. ¿Ok? Tienen ideas negativas. Al igual que de esto, puedo usar para not much, puedo usar la palabra little. Puedo usar la palabra little, solo la palabra little, porque tiene connotación negativa. ¿Ya? Y para no many, otra manera de decir no many, pues es few. ¿Ya? Few. Estos cuatro, mejor dicho, estos cuatro tienen negative meaning. Negative meaning en el sentido en que me va a afectar, porque me va a faltar, no hay esto que yo necesito, no hay mucho, o hay poquito y yo necesito más, entonces me afecta, tiene una idea negativa. A little and a few simplemente es ver y mencionar la cantidad que hay. ¿No? ¿Cuántos niños hay? Pocos. Ok. No pasa nada. ¿No? No me afecta. A mí, para nada. A lo que se ve, se anota. Large quantity, a lot of, lots of, and plenty. A lot of, lots of, and plenty. ¿No? A lot of, lots of, and plenty. Aquí vamos a aumentarle este, que es a lot, el que me decían, ¿cierto? Este que pertenece más al mismo grupo, siempre y cuando vaya al final de la oración. ¿Ya? Al final. Zero quantity, not any, no y none, que es el que nos falta. Quiere decir nada o nadie. ¿Quién está en la casa? None. Nadie está en la casa. No hay nadie. ¿Ya? ¿Hay frutas? None. Ni una, ningún tipo de frutas. None. ¿Ya? Too much, too many, and not enough. Y nos falta uno que es la cantidad perfecta o sufficient. Que aquí vendría el enough. ¿No? Que es justo lo que necesito, lo suficiente. Tengo la cantidad de personas, tengo la cantidad de alimentos. ¿Ya? No me va a faltar ni me va a sobrar. Justo. Sufficient. ¿Ok? Enough, solo enough. Solo enough. Ok, entonces con esto vamos a ver cómo lo utilizan otra vez en el texto que tenemos más abajo. Dice, choose the correct quantifier to complete the text according to the listening. ¿Ya? Vamos a ver primero, dice Melbourne, number 1, again. Dice, Melbourne, number 1, again. Vamos a ir leyendo primero antes de escuchar. Vamos a anotar lo que nosotros consideramos el quantifier correcto. Y después vamos a verificar. Dice, Melbourne has come first again in the list of the best places to live. Only cities like Zurich and Vancouver have come first more than once. But Melbourne has won it for the 5th consecutive year. It's such an interesting and vibrant city with things to do.
The climate is great. It's never hot or cold, which makes it perfect for strolling around the harbor or the pedestrian areas downtown and admiring the colorful street art. If you like culture, spend a day exploring the city's museums, art galleries, and the art center, which looks like the Eiffel Tower. Getting around is easy, too. But with more than 1 million people driving into the city every day, there are traffic jams and parking spaces. Parking spaces is a synonym of parking lots. ¿No? Ahorita vamos a ver la diferencia. Taking the streetcar is easy and convenient, though. Retrocediendo un poquito, el parking space, cuando decimos parking space, son estos espacios que hay en las calles, ¿cierto? Donde se permiten, no se los lleva la grúa o no nos ponen multas, porque es permitido. ¿Ya? Esos son parking space o parking spaces. Parking lot es un lugar cerrado, dedicado especialmente pues, para dejar el vehículo. A veces son gratis, a veces cobran. ¿Ya? Pero es un lugar cerrado. Parking space is on the street. If it's possible, you put your car or you park your car in a parking space. If not, you have problems. Okay. ¿Qué le han puesto en el primero? Donde dice only. A few cities. A few cities. Yeah, a few cities. Number 2. Plenty of. Plenty of. Plenty of things. Ya, ok. Si alguien puso algo diferente, ok. Son ideas, vamos a ver cómo nos va. Number 3, it's never too hot or cold. Too hot. Ya, puede ser. Number 4, if you like. Too much. If you like too much. A little. Pardon? Number 4. Too many. Too many. Yeah, puede ser too many cultures, spends a day, blah, blah, blah. Number 5, there are. Oh, sorry, number 5. Number 5? There are traffic jams. There are many. There are many traffic jams, okay. 6. Plenty of. 6, plenty of parking space. Ok. Ya. Si tienen espacio, lo ponen a un ladito si es que hay algo que corregir. Ok, pero no lo borren. Esto es lo que yo he hecho según yo. Ahora vamos a ver qué tal dice. Ok. Vamos acá. Number 9. This idea. You listened. A ver si escucha. Sí se escucha. Here we go. Melbourne has come first again in the list of the best places to live. Only a few cities like Zurich and Vancouver have come first more than once, but Melbourne has won it for the 5th consecutive year. It's such an interesting and vibrant city with plenty of things to do. The climate is great.
It's never too hot or cold, which makes it perfect for strolling around the harbor or the pedestrian areas downtown and admiring the colorful street art. If you like a little culture, spend a day exploring the city's museums, art galleries, and the Art Center, which looks like the Eiffel Tower. Getting around is easy too, but with more than 1 million people driving into the city every day, there are too many traffic jams and not enough parking spaces. Taking the streetcar is easy and convenient, though. There are too many traffic jams. Traffic jams is countable. Too many traffic jams. ¿Ya? Traffic jams. Debido a esto, pues, there are not enough. There are not enough. And not enough parking lots. ¿Ya? Muchos vehículos, poco espacio, no hay espacio suficiente para pues dejar todos los vehículos que están por la ciudad circular. ¿Ya? There's not enough parking space. A little, number 4, culture. If you like a little culture is uncountable, uncountable, so a little o much o algo relacionado a uncountable. En este caso es a little culture. Number 1, a few cities is something countable. Okay, only a few. La palabra only, pues, indica que la cantidad es muy reducida. Only a few cities. Only a few cities. ¿Ya? Okay, so there you are. Vamos con exercise number 3. Perdón, number 10, dice. What do you think of the following things in your city in Paris? ¿Ya? Downtown, bike path, department store, public transportation, pedestrian area, shopping mall, 9 clubs, 9 fall, art galleries, traffic jams, parking lots, sport centers. Para esto nos vamos a ayudar, vamos a trabajar nosotros right now. Vuelvan a los comentarios que tienen de David, de Klaus, de Kiyomi y de Lola. ¿Ya? En esta situación vamos a nosotros describir nuestra ciudad. Vamos a describir nuestra ciudad tomando un aspecto. ¿Ya? How many people are here? 10. A ver. 2. Ok, perfecto entonces. Number 1. Me lo voy a anotar yo también porque después no se sabe quién es quién. Number 1, que es Madeleine y Miguel Ángel Saucedo. You are going to talk about your downtown, this area in your city. Okay, how do you describe the downtown in your city? Que es el primero. Okay, downtown. You can talk about city, Santa Cruz City, or you can talk about another city that you know. Okay, but you're going to talk about the downtown. What you can do, what is this? You have to describe what is good, what is bad. Number 2, que es Alejandra Consuelo y Marcela García. You're going to talk about bike path. Bike path. Yeah? This place in the city. Number 3, Genesis Geraldine, Tania. Public transportation. Public transportation in general. Buses, taxis, trophies, blah, blah, blah. Yeah? Public transportation. Number 4, Abril y Marcos Rea, department store. Okay? Department stores. We can talk about Ventura Mall, Las Brisas, whatever. What you can find, how is it. Number 5, Diana Sánchez and Harry,
Pedestrian areas. Pedestrian areas. Areas in general. Yeah. Number 6. Disculpa un ratito, ¿con quién me dijo? Javier. Harry Flores. María René, Jessica. Number 6. Shopping malls. Shopping malls. Paola Sandoval, Chelsea. Number 7. Nightlife. Nightlife. ¿Qué se hace en ese momento en el día? ¿Qué se puede hacer? Yeah. Number 8, Carla Allison y Jorge Clemente. Nightclubs. Okay. Nightclubs. En este sentido de nightclubs son theaters, movies, TV shows que ofrecen, ¿cierto? Pueden ser clubs como tal, donde se va a bailar, a tomar, a dialogar, a conversar. Esos lugares. ¿Ya? Nightclubs. Que tienen un ambiente entretenido. Puede ser música relajada para que puedan charlar, puede ser sonido fuerte para que se puedan bailar, tienen mucho espacio, you know. Art galleries, number 9, José Carlos, o Carlos José y Lisette. ¿Ya? Art galleries. ¿Qué se puede encontrar en esos lugares? ¿Cómo los describen? Number 10, Daniela Carrasco y José Carlos Vaca, traffic jams. Traffic jams. Y por último, Sport Centers, que es para Carolina y Rosy. ¿Ya? Sport Center. Traffic Jam, Sport Center. Van a preparar algo, van a preparar un comentario y lo van a presentar de la misma manera que presentamos las lecturas, ¿cierto? Uno dice una mitad, el otro dice la otra mitad. ¿Qué vamos a tomar en cuenta ahí? Adjectives. Vean las frases que utiliza David, Klaus, Lola, Kiyomi para introducir su comentario. ¿Ya? Adjective. Adjective to describe the place. Activities. ¿Qué se pueden hacer ahí? ¿Qué se puede ver? ¿Qué se puede hacer? Se puede bailar, se puede comer, se puede sentar, se puede saltar. ¿Qué se puede hacer? What is your opinion about that? ¿Ya? Adjective to describe your opinion. It's amazing. It's incredible. Also, adjective to describe the place. The place is clean. It's dirty. It's crowded. Okay, those situations. Activities. What you can do there. Yeah. You are going to present your point in person. Uno dice una mitad, otro dice la otra mitad. Yeah. If you need my help, on your camera you have a question mark in this corner or in this corner, I don't know where. You click on the question mark and you call me and I go to your room. Yeah. So go. It's 5:08. 15 minutes. It's more than enough. 15 minutes desde este momento ya to play with that. Something nice, something good. Please, go and work. Hola Diana. Nos tocó lo que es la parte de pedestrian areas, ¿no? ¿Se escucha? Pedestrian area. Sí, ¿no ve? Voy a compartir y lo vamos a hacer en Word para que ambos lo tengamos. Y en la cuestión, lo inhabilito. Okay. Ya, lo voy a hacer en Word y te lo comparto para que igual lo tengas para el momento. Ya, Okay. de pedestrian area sería entre comillas, la Plaza 24 y el otro sería el Cambódromo, donde principalmente es un lugar
claro, para correr, más que todo hacen maratones ahí. El Cambódromo hablamos. Ajá. Ya le voy a poner de título Cambódromo. Ya, Cambódromo. ¿Qué te parece? O en Primero. inglés. No sé, ¿te parece bien Cambódromo o lo ves Sí. muy... Podríamos hacerlo como introducción, es decir, como está el ejemplo ahí que en mi opinión, digamos que solo conocemos apenas 2, que en nuestra ciudad no tiene muchas. Sí, eso sí. Poca área pedestre. CAMBODROM. Después, y después le podemos decir, sí, y después te puedo decir, conocer el Cambódromo, ejemplo, ejemplo, el 24 de septiembre, el Cambódromo, vos me puedes decir que no conocía lo del Cambódromo, y ya más o menos los explicamos, ¿no? ¿Está bien esa idea? Sí. Podemos decir que es poco transitable, no hay muchos árboles. Se supone que que una área pedestre debería tener árboles. Claro. Ya, entonces le voy a poner de título Pedestrian Areas directamente. Y ahí vamos a mencionar área. Ok. Primero le voy a poner de título. ¿De cuál vamos primero? El Cambódromo, ¿no? Sí. Ya. Ok, le voy a poner. El Cambódromo. Tiene un nombre específico, creo, Cambódromo. No me acuerdo cuál era su nombre. Ahora le voy a buscar. Cuando lo inauguraron con un nombre específico, le han puesto. Pero venga, lo busco. De la plaza es la San Lorenzo, creo que es, ¿no? Su nombre. La Basílica de San Lorenzo. Ajá. Sí. Parque, Plazuela Cambódromo. No. Ya voy a ir poniéndole. Entonces el Cambódromo es uno de los pocos lugares. Is a few places where donde all public all people all people y no tiene nombre, parques dice nomás. Parques Cambódromo, pero de parques no tiene nada eso. No, pero se puede usar, no es pedestrian áreas lo que nos tocó. Pero no, es que me preguntaste cómo se llamaba, ¿no? Y aquí sale su nombre, Parque Cambódromo. Yo te digo, no tiene nada de parque eso. La banca no va a tener lo único de parque. No, ya. El Cambódromo es uno de los pocos lugares donde todas all people, todas las personas pueden recorrer. A ver, le voy a poner el traductor mejor. Mejor si lo compartes para que te ayude. Es que no estaba habilitado en la función. Ajá. Nos mintió la teacher. Ya hagamos esto, mira. Yo voy a hacer una descripción ahorita del Cambódromo, de lo que se puede hacer ahí, y vos andá escribiéndolo en el chat si querés, o por mensaje me lo envías y yo lo copio y pego. O sea, la opinión que tenés del Cambódromo. Ya, ok. Ok, ya voy a ir haciendo el paso. Okay. Pues si no, igual por el chat lo copias y lo pegas nomás.
Juegos. Ya terminé. Voy a copiar. Me avisa cuando termine, Diana, para que lo copie. Ok. Mira, dijimos que iba a ser del Cambódromo, de la plaza y solo esas dos nomás, ¿no? ¿O qué opinas? Creo que me mencionaste uno más, tercero. No hay más, pues acá en Santa Cruz. No, Pero no, no ¿verdad? conozco más. Solo conozco la 24, Sí. Cambódromo, porque los otros son parques Sí, ya son, ajá. autonómicos, ¿no es? Ya esa es Sí. otra cosa. Sí, Y después no hay otro más. ya. Voy a ir poniendo entonces. No hay más. de Solo la mi plaza. opinión del Cambódromo, ¿no es? Sí, ajá. Podrías decir también como un criterio positivo y un criterio negativo igual. Podría ser. Ok. Oye, al ser latino, el del título Plaza 24 de septiembre no cambia, ¿no ves? Para decirlo o sea, pasarlo al inglés, por ser nombre propio. No, la plaza nomás, 24 de septiembre nomás. Square 24 de Ajá. septiembre, entonces sería, ¿no? Pues Ya. porque eso es nombre. Ajá. Los Yo siempre nombres lo he puesto propios. así. Sí, me dijo igual el otro Sí. teacher. No se cambian los nombres propios. Entiendo, ya, le voy a poner. Yes, the show. Y digamos, por ejemplo, si quiero decir que en las cosas positivas es que ahí se realiza el corso. ¿Le pongo corso o no? Porque no Ajá, encuentro sí, cómo se dice. lo menciono ahí en la, de lo que se hace, ¿no? En el Camboro le puse feria
exposiciones, carreras pedestres, fiestas Ajá. carnavaleras. De la feria que le puse fue de las alacitas. No, Igual hay eso como para que la gente recorra. Sí. Yo creo que no hacen más. Ajá. Después la carrera de los tuning, de las motocicletas, ¿no? Sí. Ajá, cuenta como exposición de, así englobando todo eso de las marcas y demás cuando hay autos. No ves. 24 de Después no tiene nada más. Sí. Persona, people. Also called as the Minor Basilica Cathedral of San Lorenzo. Si quiero decir algunos juegos para niños, alguno es too many, aren't many o too many. Contable. Para decir Porque algunos. son contables, ¿no? Ajá, algunos juegos para niños. Contable. Creo que es any, algunos. A ver. Ah, no. Porque es contable, ¿no? Ajá. Es control. No hay o digo, no hay muchos juegos. Some sería lo que tendrías que utilizar para decir algunos. ¿Cómo? Some, el some lo voy a escribir en el. Ah, ya, some. Ajá. C-O-M. Sí. Yeah, they are some. Okay. Ok, a ver, te lo voy a mandar. Ya. ¿Qué te pasa? Ah, ya. Lo voy a aquí. Porque no sé qué más poner. ¿Por WhatsApp me lo pasaste o por el chat?
For Ah, the chat. ya, ese es el Cambódromo, ¿no ves? Yes. Ya, ok. Ahora el último sería de la plaza. Ya. Uy, ¿no quiere? Ah, qué raro. A ver. Wins. Wins no es carnaval. Ahí en vez de wins, ponerle carnaval. ¿Carrot? Carnival. ¿Dónde qué parte? Ah, It is the perfect place to have a carnival party and the fair of winds. Oye, así me salió para decir a la cita. No sabía cómo ponerlo. sí, le voy a poner a la cita. Where too many people go. Ya. Voy a tener que transcribir, no me deja copiar y pegar. Ya. Raro, oye, primera vez que veo eso. Otra. Ya. O ¿sabes qué? Envíamelo a mi privado, por favor, para no demorar mucho. Ok, ahora te tengo una. Y ahí directo lo copio y pego. Te envío un mensaje, Sí, sí. Ahorita está cargando. Media hora nos dio, ¿no? Para esto. Sí. Ah, ya. Quiso matar tiempo a la teacher. Estaba tomando café, creo. ¿Cuál es tu número, perdón? ¿O con qué número inicia? 69119. Ya lo pillé. El DSH, ¿no? Ya. Sí. Sí, oye, ¿por qué no me llega tu mensaje? Ya, no, que no pillaba tu nombre. Ok. Sí, hasta porque hasta Madeleine envió su. Y de su madre, Ya, ahora sí. Ahí está. Ya, gracias. Ok. Ya. La cita era, ¿no? El que era Of Wings. Ajá. Ya. Ok.
Ya terminé esta parte. Ya. Pongo esa. Y muchas personas que venden cosas. Sí. Ay, mucha, ya tenemos un minuto. Te lo paso entonces, me lo pasas la opinión esa para la 24 Ya. y ¿cómo hacemos? Yo leo la primera parte, lo que es, digamos, lo que se puede hacer en Cambódromo y vos lees tu opinión y ya en lo que es 24 vos lees lo que se hace y yo leo la opinión, o sea, lo intercalamos. ¿Te parece? A ver, ¿cómo de nuevo? En lo que es Cambódromo yo voy a leer lo que se hace y vos vas a leer la opinión. Y en lo que es Plaza 24, vos vas a leer lo que se hace ahí en la plaza, o sea, lo que yo escribí, y yo voy a leer la opinión, o sea, lo intercalamos. ¿Me entendés? Ok, lo intercalamos, ya. Ajá. Vos primero lees entonces. Sí. Ya te lo envié. Ya, ok, ahorita te lo paso el Word. Ya. Ya empezamos con, ¿qué hice? Sport Centers. Sport Centers. ¿Qué han preparado los de Sport Centers? Carolina y Rocío. Sport Centers, number 11. Se le fue la señora la teacher.
Escenario. Volví. Entonces Ya. te decía en Cambódromo, Sorry. yo leo la parte en lo que ¿Me se escuchan, hace, cierto? o sea, leo lo negro y vos lees lo rojo. Ok. Y en Plaza 24 vos lees lo negro y yo leo lo rojo, que sería la Ya, entonces, estación. ¿con quién íbamos? Con Sports Centers. Carolina. Yo empiezo y mi compañera luego va a seguir. Ok, Carolina and Rosy. Okay. In our city, Santa Cruz, there is a wide variety of sports centers, each with different characteristics, some that simply offer sport clothing and accessories, and others offers us shops with complete gyms where there is a variety of sports to practice. Sigo yo. Some stores even offer healthy food to eat after exercise. The price is by buyer, and in the downtown are always sports centers most expensive, but are the most complete. It's one of the few If you like places sports, all families come clothing, home and and enjoy healthy a food, wide space you will for love these exhibition, stores. activities, food race, Yeah. carnival Yeah, parties, very good. Sports Centers. Sports Centers. craft That's it. fairs That's such it. as Si the alguno de los Alacita. dos lo tiene en digital, mándelo como un comentario al In chat addition to making del a grupo. total of approximately Abajito donde les he puesto el de Sports Center va a ir la respuesta, ¿ya? La presentación. Vamos con number 10, traffic jams. Traffic jams vienen a ser Daniela, Ann, José, Carlos. A ver, escuchemos. Ya, yo voy a comenzar, teacher. Okay. Yeah. Traffic in Santa Cruz is horrible, especially in rush hours, because people come back home from work and they don't respect traffic rules. Daniela. It usually happens on the week because on the weekend the people prefer to rest. Currently, there are many repairs in the avenues, and this causes a lot of traffic or when a car broke up. That's why people prefer to leave their houses early and don't want to expend time in traffic jam and arrive late in the work or school. Ok, dos cositas. En vez de decir week, en the week, utilizan la palabra weekdays. Weekdays is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Weekdays. Y cuando dicen people prefer to leave homes earlier, o sea, de lo común, que son 7 a.m., ¿cierto? Que es lo común que la gente ya empieza a salir, pues los que quieren evitar el traffic jam salen un poquito más temprano de lo que es. ¿Ya? Y ahí utilizan el comparative. People usually leave homes earlier than that. ¿Ya? Misma situación. Thank you very much. That's a good presentation. Introduction about traffic jams. The misma situación. ¿Ya? Group number 10, please send your writing through the WhatsApp group after or below the unit number 10 or the number 10, talking about traffic jams. Yeah. Number 9, Carlos, Jose, Lisette. Number 9, they talk about art galleries. Yes. Okay. In my opinion, Santa Cruz City has now art galleries. They are particular places with beautiful painting and works. For example, in an art gallery on Manzana Uno, there are many works and painting by national artists. When you have a lot free time, you can go visit this space that have many paintings by famous artists.
so you can learn a lot more about culture. In my opinion, this play helps you relax because the play is quiet. Helps you to relax. Help you to relax because it's quiet. Yeah? Quiet. Quiet. That's the adjective. Quiet. Quiet. Quiet silence. They help you to relax, think, observe, admire, all of that stuff. Yeah, very good. Solo un detalle, cuando hablan lo mismo otra vez. When you mentioned the original name of a place, write or mention the proper name before the neutral name. Es decir, Manzana 1 is the name of the art gallery. Okay, is the original name. Entonces, Manzana 1 Art Gallery. Gabriel René Moreno is the name of the university. So you say, Gabriel René Moreno University. Okay, funciona así si es que el lugar tiene un nombre propio. De todos los malls tenemos uno que se llama Ventura, entonces Ventura Mall. Tenemos otro mall que se llama Las Brisas, entonces Las Brisas Mall, because that place has a specific name. Okay? Don't forget that part. Ahora que estamos hablando de places, it's so important y se nota ese detalle. Misma situación, group number 9, please send the definition or the introduction of the presentation of our galleries. Yeah? Vamos con number 8. Number 8 is Carla Allison and Jorge Valdivia. They talk about night clubs. Teacher, sorry. Yo lo voy a leer solito, ya que no se lo pasé todavía a mi compañera. Lo estaba arreglando. No, él tiene que leer igual. Pásale la mitad. Ahorita Pásale un rato. Entonces saltamos number 8. Vamos con number 7. Nightlife. Ya, me hacen recuerdo. Number 8. Number 7. Nightlife. Yes, teacher. Yeah. Santa Cruz nightlife here is amazing. There are many places to go and things to do at night, like going to dinner, going to movies, going to plays, going to parties. But on the weekend, there are quite a few people at night. Paola? Okay. Some people prefer go with their families in the night to close places, such as the movie, a restaurant, coffees, etc. Also, there are many people who do exercise at open places like Olympic Villa, Cambódromo, Urban Park, etc. Exercise like among running, the pedestrian jogging, areas in Santa Cruz, etc. we have the Cambodromo Finally, and the Plaza there are a 24 lot de of Septiembre. people that prefer to ride bike in the evening. It's so relaxing for them. Okay, so there you are. La palabra place se repite mucho en este tema. Entonces, hagan diferencia. If you're talking about plural, says places. Places. Many places. A few places. Says places. When you talk about nightlife, there are a lot of activities that you can do at night or in the evening. At night or in the evening. ¿Ya? At night or in the evening. Esas son las expresiones. Talking about nightlife. And so on, que es lo que les he puesto aquí. So on reemplaza o sustituye o es un sinónimo de la palabra etcétera.
¿Quieren mencionar etcétera? Pueden decir etcétera. ¿Quieren volver a mencionar etcétera en una misma presentación? Entonces dicen so on and so on. Bla, 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 and etcétera. ¿Ok? Para no repetir, no repetir, no repetir. ¿Ok? Tienen más opciones. Number 6. Number 6. Misma situación, number 7. Yeah, please send us your message with your presentations on WhatsApp group. Number 6. Maria Rene, Jessica Vocal. Number 6, they are talking about shopping malls. Shopping malls. Okay. In Santa Cruz, we have many shopping malls. For example, Ventura Mall. It's a beautiful place. It's very spacious, where you do many Among the activities. If pedestrian you there, are bored, you can see a movie. And in this place, there are many people. We also can buy many things. For example, clothes, shoes, and cell phone, and much more. So in this shopping, you can find everything. Jessica. ¿Está o no está Jessica? Jessica. Pero teacher, el micrófono estaba desactivado. It's one of the Yeah. few places In my where all opinion, my families favorite can shopping come mall and enjoy is the Brisas because a we wide can space find for many department stores. My parks favorite store is and called crafts fair Springfield. sites at In the the store, we Alacita, can in find addition of clothes for children, vision young to people, make it and a road adults. of It's a big store. In the approximately shopping center, we can find a large place restaurant. There are many variety food. Ya, justo al final. There is a route variety. of approximately There 4 is a kilometers. variety of food. Route of Food is algo approximately 4 uncountable. kilometers. Food in general. Route There of is approximately 4 a kilometers. variety. There is a variety route of of approximately food. Route of approximately ¿Ya? 4 kilometers. Esto es a grandes rasgos, lo que alcanzo a escuchar. Y una revisión rápida. ¿Ya? Approximately. Number 6. There you are. Number 8, antes que sigamos. Number 8, ¿ya está listo? Sí, profesor. Okay. Number 8, recordamos, es nightclubs. Nightclubs. So go. Route of approximately 4 kilometers. In Santa Cruz, there are too many nightclubs where you Approximately can 4 kilometers. friends, meet new people, dance, eat, Approximately. enjoy. For example, in the cinema center, we can enjoy a good movie. Approximately. It has a large food court where you can eat of approximately 4 kilometers. very well. Also, it also has a game room where you can have a lot of fun with your friends. The facility of the place are very nice. One of the few pedestrian The bad areas. It's a thing place is where many that people go when to a relax movie ends, people leave under the trees. the room too dirty. The trees. Thank you. That's all, teacher. The trees. That's all. Okay. Yeah, that's it. The trees. That's a good one. Nightclubs. The trees. Solamente finalicen sus presentaciones, ¿ok? Los No estamos árboles. ahí esperando. Thank you, classmate. Thank you, teacher. That's as there all. are Or many, something. there are also some Okay. snack bars. Vamos con number 5. Number 5 era pedestrian areas. Number 5, Diana and Harry. Number 5, pedestrian. Yes, Perdón, teacher, perdón. Okay. Among the pedestrian areas in Santa Cruz, we have Cambódromo and the Square 24 de Septiembre. The Cambódromo is one of the few places where all families can come and enjoy the wide space for exhibition activities, food race,
carnival parties, and crossfires such as the Alacitas, in addition to making a road of approximately 4 kilometers. I know the Cambodromo, but in my opinion, it has nothing to do with a pedestrian area because a pedestrian area are as many trees and there are few trees. There are some games for children, no selves to wall around for some people who do other negative things. But it is also used to do some can rise. It is perfect place to have a carnival party and the fair a las citas where too many people go at night. Okay. Teacher, son dos. Escribimos dos. Okay, okay. The pedestrian area of 24 de septiembre Square, also called as the Minor Basilica Cathedral of San Lorenzo. It is one of the few many the square of Santa Cruz where it's kept a lot of history since its origin. Within its pedestrian area, you can enjoy various activities such as craft fair, native music from the hills, contest in street art shows as song and art amongst other, where this is a lot of fun and entertainment. The square 24 de septiembre is one of the few pedestrian areas. It's a place where many people go to relax under the trees, and there are many. There are also some snack bars, some shopping malls, some nightclubs. The negative is that there are few parking lots. There is a lot of traffic. It's bad. Okay. Yeah, that's Thank a you, teacher. quite It's enough very large. information. I'm sorry, it's very large. That's very large information. Thank Just you, one teacher. thing. Misma situación. When you talk about the original name of that place, because you have squares, you have 24 de septiembre main square, because 24 de septiembre is the original name of that square. You know what I mean? 24 de septiembre main square. Main square. Proper name. Proper name. Proper name. Use the proper name. ¿Ya? Okay, teacher. Okay, teacher. Es como decir Denise Manjón, yo soy. Suena raro, pero así se usa. Es la forma de utilizarse en el lenguaje. Se menciona primero el nombre propio de este lugar. ¿Ya? Uno, porque hay muchas plazas, y cada uno tiene un nombre propio. Entonces, para especificarlo, proper name first. ¿Ya? Si hablan así en general de cualquier plaza, en general, las plazas, si las plazas son un lugar de relajación, entonces dicen main square. Main squares o squares. Squares are a good place to relax. Y ya. Pero como hacemos referencia a un lugar, pues ese detallito no se deja pasar. Number 4. Number 4 is my pleasure. Number 4 is department store, que es Abril y Marcos. Number 4, department. Okay. In the city of Santa Cruz, there are many department stores. The department stores are suitable for walking, meeting people, and or shopping. For a variety of things, it's lots of fun when you need to clear your needs. Also, if you are in a hurry, you can find a variety of things in one place. In the department store, there are too many stores than necessary. Some stores are repeated on different floors. There are also not enough employees to serve you. There are few security guards and there aren't any bikes. Thank you. Security
Security guards. No le da Guards. comida a ese gato. Security guards. Security guards and suitable. 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 Bowl. Bowl. Esta bowl, esta pronunciación bowl, sale del país. ¿De dónde son? De Bolivia. ¿Está? Entonces de ahí copiense. ¿Ya? Bowl. Bowl. Suitable. Impossible. Yo no me acuerdo palabras que terminen con este sufijo. Bowl. Bowl. Incredible. Incredible. Thank you. Incredible. Suitable. Impossible. ¿Ya? No table. Table is un furniture. Table is table. Es otro. ¿Ya? Suitable. 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 Yeah, that's it. Thank you. Number 3. Number 3 iba con public transportation. ¿Tienen algo interesante? On public transportation. Okay. Good afternoon, teacher. We are going to talk about public transportation. The public transportation here is terrible. For example, the buses are dirty and they are never on time. They always drive at high speeds. If they are behind schedule or drive at low speeds when they have no passengers. They are not careful with the passengers and they definitely don't respect the traffic signals. That is why there are many accidents because of them. Also, the buses help us to transport ourselves at a lower cost than taxis. The buses are less comfortable. They are dirty and the drivers don't drive correctly. So taxis. I don't like taxis because I don't feel secure when I take one. That's why I prefer Uber. Another reason I don't like taxis is that some taxis drivers are impolite. And also I prefer that the taxi drivers don't talk to me. But taxis are good choice when there isn't enough time. The problem with these two is that both are very expensive. So here buses are better than taxis and Ubers. Thanks. That's a good point. That's a good point. Yup. Aquí tenemos otra palabra que tiene la misma terminación de suitable, terrible, comfortable, Paramos en la F, comfortable, Esa OR de confort no se escucha porque se suprime el sonido de esas dos letras. Entonces es comfortable, taboo, bow, comfortable. Oh, okay, thank you very much. That's it. Vamos con number 2. Number 2 era bike path. Good afternoon. Bike path. Santa Cruz is a department that has few places for cyclists because the traffic jam is terrible. That's why cyclists go to the Cambódromo, Urubó, Samaipata too. The bike paths are small, generally straight with few curves. They usually go in a group, especially on weekends. The bike paths are usually next to the cart roads, avenues, or the middle of the garden. Thank you. Okay. In the middle. The bike path. Tenemos un ejemplo, ¿cierto? In the first rank, you have a bike path in the middle of the garden. Or
Next to the avenue. Next to the avenue or next to the halfway. Ubicación. Ubicación, en donde se ubican estos lugares. Next to the avenue or half. ¿Dónde está? In the middle of, next to. That's it. You also you can mention something similar using the first ring, the second ring. That thing that they mentioned about group of cyclists that go in group and try to see different provinces, right? Or towns. It's better. Yeah, that's it. El último, vamos con number 1, que es downtown. 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 What we like most about downtown is that the area is full of places to go dancing, eat, and spend time with friends or family. The most remarkable and wonderful is the cathedral that is located in the Plaza 24 de Septiembre, which is a pedestrian area. The part that I don't like is the traffic jam because there is a lot of noise, especially at rush hour and few places to park. That's all. Exactly. That's a good point. That's a good point. Yeah. That's an excellent good point. Okay. So downtown. That's it. Here you have an example how you can express your ideas. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. How you can express your idea related to this first pages related to unit number 4A. Number 4A, places and home. ¿Ya? Lo que les voy a recomendar a todos, ahora necesitamos volver a retomar esos adjetivos relacionados a places. El hecho de usar crowded. Crowded is a negative adjective because a bus is crowded when there is a lot of people in one small place. The bus is a very good example of a crowded place. Or restaurants, the streets are lively, or quiet, or clean, or dirty, or the traffic, like you said, the traffic is terrible, the traffic is horrible. What part of places you like, you prefer. ¿Ya? Volvemos a desempolvar el hecho de usar adjective to talk about places. Hay específicos adjectives talking about places. Pueden tomársele prestado los que utilizan David, Klaus, Kiyomi, Lola. And also, when you talk about Melbourne city, to talk about your city. How do you promote your city? Your city is a great place to visit. It's a great place to live. It's a great place to do activities, sport activities, outdoor activities. Okay? So there you are. Now, with that, we finish the idea of these ones. And let's gonna move on. Vamos a ver por lo menos una parte de 4B. On 4B, you have a listening part, you have a video. In this one, lo bueno, no grammar, just expressions and vocabulary. In this case, common verb phrases. Common verb phrases, and otra vez, city or countries. Cities or country. Cities or country. En este sentido, la palabra country, no haciendo referencia a country as such, like Bolivia is a country or Brazil is a country. Country means the town. That small place and small area that you have in the department, right? In the department, Santa Cruz department,
we have Santa Cruz de la Sierra, like the city, because it's the biggest in the department. And inside the department, we have 15 provinces. And also, we have small towns like Limoncitos, like Cotoca, like Portachuelo, right? They are countries. So now we're going to express our opinion about these two places. Advantages, disadvantages, like you mentioned now. What is the good part of this place? What is the good part of this other place? What advantages, what disadvantages do they have? Negative aspect, positive aspect about these two things. Y es lo que habla aquí. Cuando habla de advantages, something positive. Something positive, and disadvantages, something negative. Negative aspect. This negative part of living in a country. So, you are going to make your list using this one. The advantages of living in the city are, okay, and then you mentioned positive aspect. Entre paréntesis, vamos a ponerle aquí positive things. Activities, places, I don't know, that you can do on a city. Yeah. The same situation happened to the negative, the disadvantages. So you says the disadvantages of living in the city are, yeah, city, because we're going to talk about first city, and then we talk about country. So you know, we're gonna divide this group right now. Yep. 4. En esta situación, Abril, Daniela, Madeleine, Miguel Ángel Saucedo, Rocío, and Jorge Clemente, you make your list, all of you make your list about advantages of living in a city. Yep, the good thing of living in a city. You, Abril, Daniela, Madeleine, Miguel Ángel, Rocío, and Jorge. María René, Carla Allison, Geraldine, Tanya, Lisette, Marcela, and Marcos, the advantages of living in a country. Any country that you know. That's the good thing of living in a country. No? Alejandra Consuelo, Diana, Harry, Genesis, José Carlos, Vaca, disadvantages of living in a city. In a city. There's a negative part. Y pues el último, que es Paola, José Carlos, Espinosa, Carolina, Chelsea, and Jessica, disadvantages of living in a country. You can talk about public transportation, places, outdoor activities, if it's noisy, it's not, restaurants, there is restaurant, there are no restaurants. There are parks, there are no parks, hospitals, schools, facilities, fields, stadiums. It's boring, it's interesting, it's relaxing. What is good for you? What is the advantages for you of living in a city? Yeah, in right now. Teacher, una pregunta. ¿El grupo 1 era desventaja? No, advantages. Okay. Advantages of living in a city. In a city. I'm gonna say 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes of living in a city. La desventaja de vivir en la ciudad es que existe mucho tráfico. You have experienced it. Remember. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all
lush life's giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is one too late. Now I found another crush. The lush life's giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is 3 one minutes too more. late. 3 minutes more. You promised the world and I fell for it. I put you first, you adored it. Set fires to my forest, and you let it burn. Sang off key in my chorus, cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose-colored glasses all distorted. Set fire to my purpose. La desventaja de vivir en la ciudad es que existe mucha delincuencia, When it wasn't yours, traffic, we'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancing was killing me softly. crime. I needed to hate you to love me. To love, love, yeah. To love, love, yeah. La desventaja de vivir en la ciudad es que existen I muchos needed accidentes to de tránsito. lose you to love me. To love, Activities that you can do. Activities that you cannot do. I needed to lose Adjectives that you to describe love me. I gave my all public transportation, facilities. I mean, if you have electricity, if you have water, too much. You internet replaced us connection, like it gas was easy. connection, Think I deserved it in the thick of heat. signal, cell phone signal, We'd always go into it blindly. your friends. Maybe you have friends, the people are kind, people are polite, This dancing was killing me softly. places. I needed to hate you to love me. To love, love, yeah. To love, Por la imprudencia y borrachera de los conductores. 1 minute more. to love me. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love. I needed to lose you to love me. You promised the world and I fell for it. Especialmente hay muchos accidentes de tráfico por la imprudencia, de la borrachera, de los Sang off key in my chorus. I needed to lose you to love me. To love, love, yeah. To love, love, love. I needed to lose you to love me. Okay, yeah, stop crying. Let's gonna continue with our lesson. Vamos con advantages of living in a town, que es group number 3. Empecemos con group number 3, empecemos con Alejandra. Vamos a hacer algo, ¿ya? If my classmate mentioned what I wrote, pues ya no lo repito, ¿cierto? Simplemente lo tiqueo para ver si tuvimos las mismas ideas. Y si hay algo que yo pueda aportar, pues aporto. ¿Ya? It's not necessary to repeat the same information. Just tick, check. Alejandra mencionó algo de transportation, es lo mismo que yo puse, entonces check, tenemos las mismas ideas. And then you mentioned something. ¿Ok? Lo mismo para los otros grupos. Vamos con Alejandra. Yo escuché sitting. Igual lo digo. No, entonces usted va a aportar en el grupo number 1. Usted era town, no era city. Espérese. Diana. Teacher, a mí me tocó this teacher. Advantages in a town. Disadvantage, no, in the city. Es lo mismo. Yeah.
For me, in my opinion, it is an advantage. Teacher, yo escribí lo de la ciudad. Lo pueden. Teacher, creo que usted dijo city. Ajá, city, dijo teacher. Yo lo anoté aquí. Entonces number one is town. ¿Sí? Yes, teacher. A mí me dijo ventajas de la ciudad, number one. City también, teacher. Yes, teacher, city. Yo dije town, number 3. Antes de que le pregunté del grupo 1 y me dijo, sí, de la ciudad, sí. Ajá. Igual tengo anotado. Entonces, ¿quién hizo town? Nadie. Yo hice de la ciudad, del grupo 1. Advantages of living in a town. Yo. Nadie. Ciudad o campo. Yo. Town, necesito town. Advantages of a town. Ventaja. Yo tengo. Yo. Town? Sí. Yes. Town, dice Miguel. Ok, a ver. The play is relaxing. Yeah. Fresh air. Yeah. Healthy food. Yeah. Miguel? Less crime. Okay. Life in the city is great since in a short time it's possible to move by public traffic, which saved a lot of time in our tasks. The advantage of living in the city is that we can get a wide variety of things and to trade. Ok. Escuché a alguien por ahí decir less crime. Sí. Yes, teacher. Mental health, independent business, less traffic and pollution. Less traffic and pollution. Yeah. Lower cost of living. Lower cost of exactly cost. Of living. Sleep. Better sleeping, okay. Better sleeping. Yeah. Vas a poner sus ideas, no las mismas. So, advantages of living in a town. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo coinciden con advantages of living in a city. Ahora sí, city. ¿Ya? Empecemos con... ¿Quién? ¿Quién tiene en city? Génesis. Las ventajas, ¿no? De vivir en ciudad. Advantages, positive things. Positive things. No, positive things of living in a city. Me teacher. Daniela. The advantage of live in a city, and we have different services open 24 hours, like hospitals, supermarkets. Yeah. We have different types of public transportation. Mm-hmm. We have a good connection of internet. Transportation. Yeah. Good internet. Access. Yeah. ¿Qué más? Maybe we have delivery of food. Delivery service. Okay. Yeah. ¿Qué más? The advantages of living in the city are that there are a variety of nearby places to go for a walk with friends, there are many shopping malls to go shopping or go to the movies. There are also department stores to buy many things. Okay, there you are. Eso entra en la definición de variety of places to go out.
El hecho de go out. You go out to malls, you go out to restaurants, cinemas, y ahí lo van detallando, ¿cierto? ¿Qué más? More job opportunities. More Yes. jobs, Better jobs, opportunities. opportunities. Better jobs opportunities. Okay. Better jobs. Higher salaries. Opportunities. Higher, exactly. Higher salaries. What else? Different services open 24/7. ¿no? Es una expresión que se utiliza 24/7. 24/7 quiere decir abren hasta muy tarde, abren muy temprano o incluso ni cierran. 24/7. Hospitals and all that stuff. Different services opened 24/7. El hecho de deliveries, creo, no sé. More public transportation, good internet access. Access. Good internet access. El hecho de usar Wi-Fi o el hecho de tener megas o el hecho de que haya señales. Telephone signals también. Pues creo que eso es. Better job opportunities, more jobs opportunities, higher salaries. Okay. Best medical service. Medical services in plural, because you have hospital, clinicals, postals, and all that stuff. Disadvantages of living in a city. ¿Quién tiene por ahí? Antes que nos vayamos. I don't like about my city is the traffic jam after 6 p.m. when you come back from work. Exactly. Traffic jams. There is a lot of pollution. Lots of pollution. Absolutely, yes. They have higher rates of insecurity and accidents. Prices are higher. Contagious diseases can spread more easily. And saturation of some space and service. Exactly. Saturation of services. Like cell phones, internet, electricity, because they cut us. ¿Qué vas? Teacher, at night, the city is very noisy. You cannot sleep peaceful, either because of the noise of a car engine or because of the music of a merry party. Exactly. So noisy. Noisy because of parties. Your neighbors' parties. Parties. ¿Qué más? Teacher, yo no recuerdo si me dijo city y country, así que hice igual de country. The countries have hospital away and not having social space where people can live together like nightclubs. Exactly, that's a good point. And that's true. They didn't have that. Okay, so there you are, a list of disadvantages of living in a city or disadvantages of living in a country. Now you understand the idea of country, right? Country, because you can talk about a country as such, when you mention the name like Bolivia, Brazil, United States, they are countries, but also you can talk about town, and it depending on who you are talking to, okay? Because in American English, they say town, but in British English and in other countries that speak English, they use country to refer to the countryside. De hecho, country es la palabra corta de decir countryside. Huh? So that's why you heard that. So depending on the context. Advantages of living. Esa es la introducción que necesitamos. Advantages of living in my country is this, and that. The disadvantages of living in my town is this, and that. Okay? Of living in. Okay, so that's all for today. Oh my God. We're going to call attendance and we'll stop here. Por lo menos, vocabulary, hemos revisado, conceptos de advantages, disadvantages, and country. What is country means? Vamos con attendance.
And that's, oh my God, ese es el aquí. Asistencia 777H. ¿Estoy mostrando? No, no estoy mostrando. Carla Allison. Present. María René is here. Génesis is here. Abril, Daniela, Alejandra, Consuelo. Harry, Madeleine. Sí está, ¿no? Present, teacher. Belén, Marcela, Sueli. María Sueli. María Sueli. Sueli María. Ay, María Lisset está aquí. María Rocío, Stephanie Montaño. Montaño Stephanie. No hay Chelsea. Britney. Present, teacher. Tania es here. Marco es here. Camila, Diana, Ana Paola, Ángel, José Carlos. Jenny, Carolina. Present. And Jessica Ucal. Okay, Yeah, están todos. Solo Sueli no hay. Sueli and Stephanie. Thank you very much for your time. See you on next Saturday. During this week, I'm going to send you to your inbox on WhatsApp, specifically your score and my feedback related to your exams. Okay, again, congratulations. You passed the first part. See you. Disculpe una consulta. El material de clase que tenemos en ritmo, ¿lo podemos hacer las personas que no hemos hecho? De poder Es que- hacerlo, lo pueden hacer para practicar, Paola. Pero el hecho de que afecte ya su puntaje de esta primera parte, ya no por el hecho de que el reporte ya se mandó. Ah, ok. ¿Ya? Sería Ya no va a a subir, partir ya de- no va a bajar el puntaje. Y es a partir de ahora, otra vez desde cero, las otras 3 unidades. Ok. ¿Usted la habilita noticias para poder ir haciendo, o sea, cada avance? ¿O 24/7. Está ahí disponible 24/7. Yo no hago nada. Ustedes entran ya en la parte de class material, your book, and you work on that. Ok, teacher, thank you. Thank you. Yep. Estamos hablando de los 3 temas de Richmond que se pueden entrar a cualquier momento, que ahora ya eso no vale. Si no Exactamente. ah, ya. O sea, no afecta. No es que no valga, vale porque usted practica, ¿ya? Pero ya no le afecta su nota. O sea, su nota es su nota. Ya. Gracias. Okay. ¿Por qué susurra? Nena, ahí siéntate.